15 votos afirmativos, 6 abstenciones. Punto segundo, despachos y comunicaciones. No me han remitido ninguno para dar cuenta al Pleno, con lo cual pasaríamos al punto tercero, dictámenes. De la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, modificación de ordenanza reguladora de tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas. Tasas por las enseñanzas impartidas en la Escuela de Música Juan Bautista Guisasola. La Comisión Municipal de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio. La ordenanza establece que la matrícula se pagará en 3 fracciones y las tasas tienen carácter anual. Solicitamos que las tasas sean de carácter mensual, como en tantas otras localidades. Plazo de matriculación. Actualmente solo está en vigor un único plazo de matrícula. Por ello, y a la misma línea que en el Euskaltegi municipal, proponemos lo siguiente: abrir un segundo plazo de matrícula en enero. Las personas que se matriculen a partir de enero pagarán 2/3 de la matrícula. En relación con el pago de la tasa, el señor de los Tollos propone que se incorpore la posibilidad de que se pueda pagar la totalidad de la tasa en un único pago. El grupo proponente acepta la propuesta del señor alcalde. Después de debatido el tema, se procede a la votación de la propuesta, siendo el siguiente el resultado. Se aprueba por unanimidad de los señores asistentes, señores, señoras: Ibáñez, Juez, Aguirre, de los Tollos, Albistegui, Arrizabalaga, Iraola, Errasti y Astigarraga. En consecuencia, se propone al Pleno Municipal aprobar el mantenimiento de las tarifas que están en vigor, con las modificaciones recogidas en la propuesta presentada por Eibarko EH Bildu. Segundo, propuesta del Grupo Municipal EAJ-PNV. Propuesta de modificación de la ordenanza fiscal. Josu Mendicute Rodríguez, en representación del Grupo Municipal Eibarko EAJ-PNV, presenta la siguiente propuesta de modificación de la ordenanza reguladora de las tasas a pagar por la prestación de servicios públicos y realización de actividades económicas. Exposición de motivos. En la Junta del Patronato de la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Guisasola, el presidente estableció el plazo de 24 de febrero para presentar las propuestas de tasas de cara al curso 2017-2018. Por lo tanto, la modificación propuesta corresponde únicamente al apartado enseñanzas impartidas en la Escuela de Música Municipal. Después de haber analizado los precios de diferentes escuelas de música, a la hora de presentar esta propuesta, se ha tomado como referencia la del Goibar. Además, se propone también reducir las excesivas tasas de los alumnos y alumnas que no son de Eibar y establecer una única tarifa para abaratar las tasas. En dicho abaratamiento se ha mantenido el precio de referencia en base a los ingresos familiares para lenguaje musical, instrumento o las 2 opciones conjuntas, así como para el coro o grupo instrumental. Tasas, lenguaje musical. Empadronados en Eibar, 416,61. Empadronados en Eibar de familia numerosa o matrícula de varios miembros, 312,46. Empadronados en Eibar según ingresos familiares, 208,31. Y no empadronados, 643,45. 2 instrumentos. Empadronados en Eibar, 467,86. Empadronados en Eibar, familia numerosa o matrículas de varios miembros, 350,90. Empadronados en Eibar según ingresos familiares, 233,93. No empadronados, 733,97. Lenguaje musical más instrumento. Empadronados en Eibar, 742,70. Empadronados en Eibar, familia numerosa, matrícula de varios miembros, 557,03. Empadronados en Eibar, según ingresos familiares, 371,34. No empadronados, 1.161,40. Lenguaje musical, instrumentos, más 2 instrumentos. Empadronados en Eibar, 1.100,4. Empadronados en Eibar, familia numerosa o matrículas de varios miembros, 825,30. Empadronados en Eibar, según ingresos familiares, 550,20. No empadronados, 1.716,6. Y 2 instrumentos. Empadronados en Eibar, 786,33. Empadronados en Eibar, familia numerosa o matrícula de varios miembros, 589,74. Empadronados en Eibar, según ingresos familiares, 393,16. No empadronados, 1.232,3. 3 instrumentos. Empadronados en Eibar, 1.100,4. Empadronados en Eibar, familia numerosa o matrícula de varios miembros, 550,20. 825,30. Empadronados en Eibar, según ingresos familiares, 550,20. No empadronados, 1.716,6.
Conjunto instrumental. Empadronados en Éibar, 152,68. Empadronados en Éibar, familia, números o matrícula de varios miembros, 114,51. Empadronados en Éibar, según ingresos familiares, 76,34. No empadronados, 242,11. Coro. Empadronados en Éibar, 152,68. Empadronados en Éibar, familia, números o matrícula de varios miembros, 114,51. Empadronados en Éibar, según ingresos familiares, 76,34. No empadronados, 242,11. Bueno, luego se aplica una bonificación del 75% sobre las tarifas generales a las matrículas de menores entre 5 y 17 años, cumpliendo una serie de condiciones. Tarifas especiales. Tarifa familia numerosa y o matrículas varios miembros de la misma unidad familiar. Se aplicarán a las personas empadronadas en Éibar que tengan entre 7 y 26 años. Las matrículas se tendrán que realizar dentro de los plazos establecidos. No se aplicará a las matrículas realizadas en las prórrogas. Para solicitar esta tarifa especial, junto con el impreso en matriculación, se deberá presentar en Pegora una serie de documentación. 2. Tarifa según ingresos de unidad familiar. Constituye una misma unidad familiar los cónyuges no separados legalmente, así como los miembros de la pareja, de hecho, si los hubiere. Hijos e hijas menores, con excepción de los que con consentimiento de los padres vivan independiente de estos, hijos e hijas solteros y solteras menores de 25 años, hijos e hijas mayores de edad, incapacitados judicialmente, sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, y estar empadronado en Éibar. Asimismo, que los ingresos anuales de familia no superen los ingresos netos por persona. Hay un baremo que va desde un miembro, 6.524 por año, hasta 5 miembros o más, 3.380 euros por año. Y una serie de documentación a presentar. Lenguaje musical. Empadronados en Éibar, 315. Empadronados en Éibar, familia numerosa o matrícula de varios miembros según ingresos familiares, 210. No empadronados, 400. Instrumento. Empadronados en Éibar, 315. Empadronados en Éibar, familia numerosa o matrícula de varios miembros según ingresos familiares, 235. No empadronados, 400. Lenguaje musical más un instrumento. Empadronados 515, empadronados con familia numerosa o matrícula de varios miembros, 375, no empadronados, 700. Lenguaje musical más 2 instrumentos, empadronados, 715, empadronados familia numerosa o matrícula de varios miembros, 675, no empadronados, 900. 2 instrumentos, empadronados, 515, empadronados con familia numerosa o matrícula de varios miembros, 450. No empadronados, 700. 3 instrumentos, empadronados, 915. Empadronados, familia numerosa o matrículas de varios miembros, 680. No empadronados, 1.115. Conjunto instrumental, empadronados 120, empadronados con familia numerosa o matrícula de varios miembros, 80. No empadronados, 160. Coro. Empadronados en Éibar, 120, empadronados en Éibar, familia numerosa o matrícula de varios miembros, 80, y no empadronados, 160. También se aplicará una bonificación del 75% sobre la tarifa general a las matrículas de menores entre 5 y 17 años, siempre que cumplan una serie de condiciones. Tarifas especiales. Tarifa familia numerosa y o matrícula de varios miembros de la misma unidad familiar. Se aplicarán a las personas empadronadas en Éibar que tengan entre 7 y 26 años. Las matrículas se tendrán que realizar dentro de los plazos establecidos. Para solicitar esta tarifa especial, junto con el impreso de matriculación, se deberá de presentar en Pegora una serie de documentación. Tarifa según los ingresos de unidad familiar. Constituye una misma unidad familiar los cónyuges no separados legalmente, así como los miembros de pareja de hecho y hijos e hijas menores, con excepción de los que con el consentimiento de los padres vivan independientemente de esto, hijos e hijas solteros y solteras menores de 25 años, hijos e hijas mayores de edad incapacitados judicialmente, sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, y estar empadronados en Éibar. Y unos ingresos anuales según un baremo que va de
por un miembro 6.524 euros al año y 5 miembros 3.880 euros año. Asimismo, ha de presentarse una serie de documentación. Bien, dice, entendiendo que la propuesta del Grupo Municipal EAJ-PNV absorbe la propuesta de Irabasi Ganemos, se procede a la votación de la propuesta, siendo el resultado: 3 votos a favor de los señores y señoras Ibáñez, Juez y Aguirre, 4 votos en contra de los señores y señoras de Los Toyos, Albistegui, Arrizabalaga e Iraola, y 2 abstenciones del señor Errasti y la señora Astigarraga. En consecuencia, se rechaza la propuesta. Se formula voto particular. Tercero, propuesta de Irabasi Ganemos Eibar. María Jesús Aguirre Unceta, portavoz de Irabasi Ganemos Eibar, después de reconsiderar las tasas del Patronato de Música, quiere aportar los siguientes puntos a debate siguiendo la enmienda de EH Bildu. 1. De acuerdo en las tasas de carácter mensual para permitir el libre cambio a otro instrumento o el abandono de una asignatura determinada cuando no corresponde a las expectativas de inicio. 2. De acuerdo también en que exista un plazo de matrícula en enero, de forma que pagaría 2/3 de la tasa o matrícula y, sobre todo, porque permitiría la entrada de un nuevo alumnado. Irabasi Ganemos Eibar propone además rebajar el 0,5% en todas las tasas de la ordenanza, dando gran publicidad en los medios de campaña de matriculación para que cada vez se anime mayor número de gente a un camino de preparación musical por las ventajas que este estudio comporta para la persona en todos los niveles de crecimiento. Se procede a la votación de la propuesta, si bien los puntos 1 y 2, este último referente a la posibilidad de matriculación en enero y al abono del 2/3 de las tasas, ha quedado ya incorporado al dictamen, siendo el resultado 3 votos a favor de las señoras Ibáñez, Juez y Aguirre, 4 votos en contra de los señores y señoras de Los Toyos, Albistegui, Arrizabalaga e Iraola y 2 abstenciones del señor Errasti y de la señora Astigarraga. En consecuencia, se rechaza la propuesta. Se formula voto particular en lo referente a la propuesta de rebajar el 0,5% en todas las tasas de la ordenanza, dando gran publicidad en los medios en la campaña de matriculación para que cada vez se anime mayor número de gente a un camino de preparación musical por las ventajas que este estudio comporta para la persona en todos sus niveles de conocimiento. Cuarto, someter a información pública por un plazo de 30 días hábiles a efectos de reclamaciones los acuerdos a que hacen referencia los puntos anteriores, las ordenanzas correspondientes y los expedientes al efecto instruidos. Quinto, los acuerdos adoptados devendrán definitivos sin necesidad de nuevo acuerdo si, transcurrido el plazo reglamentario de la información pública, no se hubiese producido reclamación alguna. Y posteriormente hay una enmienda al dictamen que la suscriben todos los grupos políticos, que dice: enmienda al dictamen de la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio de fecha 20 de marzo del 2016. Visto el dictamen de la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio de fecha 20 de marzo, se presenta la siguiente enmienda: creación de un nuevo nivel de lenguaje musical para niños de 4 a 7 años, siendo las tasas para impartir el referido nivel a las que se citan a continuación. Para niños y niñas de 4 a 5 años, 2/3 de la tasa que se apruebe para lenguaje musical. Para niños y niñas de 6 a 7 años, mismas tasas que se aprueban para lenguaje musical. Gracias. ¿Intervenciones? Bueno, ha pedido Josu y luego tú. Bai, arratzaldeon aukera haundi badaukagu gaur Eibarko Musika Eskolako prezioak merketu eta razionalagoak eitzeko. Musika eskola garesti bat daukagu Eibarren. Hala iruditzen zaigu behintzat guri. Proposamen hau egin dugu beste hainbat udalerrikin konparaketa bat egin eta gero. Eta ikusita gero gure inguruan musika eskola garestiena Eibarkua dela. Ez dut uste inguruan adibiderik eukiko dugunik musika eskola garestiago bat guria baino. Eta guain bat gauza gaitxikan da, musika eskolako patronatuan askotan azaldu dugu kezka, ez guk bakarrik baita patronatuko beste kide batzuk, beste alderdi politiko batzutako ordezkariak, baita irakaslien ordezkariak bebai, ikasle kopurua bera doiala eta kezkagarrisa dela eta horren inguruko hausnarketa bat eitxia biharrezkoa dela. Guk pentsatzen dugu musika eskolak hausnarketa integral bat behar da bela. Musika eskolako hildo estrategikoak adostu biharko genituzkela.
Eta guk gogo eta horretan ikusten duguna da musika eskola garesti bat dakagula gure herrixan eta horrek ez dabela laguntzen matrikulazioek gora itxia. Badakigu Eibarko jendia ari dala gure inguruko herrietako musika eskoletara joaten. Haulen esan pasatzen. Eibarko jendia ari da joaten Ermura musika ikastera. Eta alderantziz ez da gertatzen ari, ez da musika, Eibartik, Ermutikan ez dator jendia Eibarrera musika ikastera. Egia da, finanziazioa planteatzen danean, badaola nola baiteko borondatia hiru eren eitzeko eta eren bat izateko udala eta hortikan bastante gora udao, eren bat izateko Eusko Jaurlaritza eta eren bat izateko matrikulazioak. Filosofia horrekin ezarri zian bere garaixan tasa hauek. Galdetu beharko genukena izango zen segaitxikan diru kantidade bera jarritxa udalak asumitzen daben porcentaia gero eta undixagoa dan. Eta hor gogo eta batein behar dugu. Eta posiblemente da, hain zuzen ere, matrikulazioak bera itzen ari dialako. Eusko Jaurlaritzak igualen ez da nahikoa izango, baina 7 milioi euro jartzen ditu udal musika eskolak finantzatzeko. Eta Eibarri dakagun herritar kopuruan arabera dagokixona edo segokixona izango litzake 130 gehiago, izango zian 95.000 euro isa. Eta gogoeta batein beharko genduke, segaitxikan jasotzen dugu Jaurlaritzatik berez dagokiguna baino gitxi hau. Eta hor gogoeta batein behar dugu, ia segaitxikan dakagun gero eta ikasle gitxi hau, eta segaitxikan datorren diri gitxi, agian da musika eskolak daukan eskaintza ez dalako nahikua diru laguntza handiagoa jasotzeko, eta honetaz bebai patronatuan hau komentatu dugu eta uste dugu horren inguruko gogoeta bat biharrezkoa dela. Konparaketak eitxerakuan eta beste udalerri batzukin presioak konparatzerakuan bilaketa batzuk eitzen, topatu dut testo bat eta Gustau Jataz nik bat nator berakin eta irakurrien got. Las enseñanzas artísticas no son secundarias ni prescindibles, contribuyen al desarrollo intelectual y moral de la persona, enriquecen la vida cultural de los municipios y gracias a la política de precios públicos se fomenta la cohesión social y se permite ampliar el número de personas que acceden a estos estudios. Yo estoy completamente de acuerdo, creo que en Eibar lo vemos además. Y estas palabras son de un representante del Partido Socialista, en este caso en Boadilla del Monte, pero he encontrado muchos más ejemplos también en nuestro entorno de representantes del Partido Socialista de otros municipios que piden abaratar los precios de la escuela de música. El planteamiento que hacemos lo hacemos desde una preocupación también en cuanto a la viabilidad de la escuela de música. Y quiero decir esto porque creo que es importante, no estamos pidiendo más a más, bajar los precios para que suban el gasto público. Somos conscientes que la aplicación de la tarifa que proponemos supondría una bajada en la recaudación por las tasas de aproximadamente 40.000 euros, pero estamos convencidos que puede suponer un aumento en el número de alumnos. Nosotros nos plantearíamos como objetivo estratégico aumentar el número de alumnos un 50%. ¿Por qué no? Plantear subir de 285 alumnos que tenemos en este momento a 428. Y si consiguiéramos esto con una aplicación proporcional, aunque no fuera así, ¿no? Pero para barajar como hipótesis, una aplicación proporcional en cada uno de los tipos de tarifa que hay actualmente y subiera el número de alumnos en cada una de esas tarifas un 50%, nos encontraríamos con que el ingreso por tarifas aumentaría respecto a lo actual y seguramente también la subvención del gobierno. Y si ofertamos instrumentos que en este momento no se ofertan, instrumentos minoritarios, seguramente la subvención del gobierno todavía será mayor. Esta es la reflexión que tenemos pendiente de hacer en la música escola. Creemos que la música escola tiene que dejar de funcionar por inercia y tiene que haber un proyecto político para la escuela de música. Tiene que haber una reflexión que creemos que tiene que ser compartida. Desde luego lo que creemos es que la música escola no puede funcionar por inercia y en el estado actual que a nuestro juicio es de abandono. Nos preocupan no solamente los precios, nos preocupa también otra serie de cuestiones que afectan a las matriculaciones y a la vida de la escuela de música. Es por eso que también hemos planteado, en la línea de lo que también planteaban otros,
que se haga un folleto con más intensidad de lo que se hace ahora para publicitar la oferta de la escuela, que nos pongamos de acuerdo para las líneas de cara a hacer una página web el año siguiente, que nos pongamos de acuerdo en una serie de líneas estratégicas que tenemos que seguir en la gestión de la Escuela de Música y ampliar la partida de compra de instrumentos, que es bastante precaria. Insisto que lo que estamos planteando es abaratar la Escuela de Música para que crezca el número de alumnos y para que la Escuela de Música que tenemos en Eibar sea no solamente más atractiva, sino también más viable. Y en ese trabajo las propuestas de este partido no van a ser solamente abaratar, vamos a insistir en propuestas en esa línea y esperamos encontrarnos con los demás representantes. ¿Más intervenciones? En parte, Arratsaldeon, en parte sí que estamos de acuerdo con lo que acaba de comentar el representante del PNV, pero sí que hemos tenido muchísimos dilemas en este punto, sobre todo en cuanto a votar la reducción de tasas, en si apoyar un nuevo planteamiento que es traído desde el Goibar o no. El informe del secretario de la Escuela de Música, que ha llegado justo a tiempo, sí que nos ha aclarado un poco las ideas. La propuesta del PNV, como ha dicho Josu, no supondría mucho dinero para las arcas municipales. Estamos hablando de casi unos 40.000 euros. No es una cantidad grande, pero sí que en el informe queda reflejado que es el Gobierno vasco quien no está haciendo bien los deberes y que rompe la financiación de tres patas de la que hablábamos. Y la pata municipal es la que está más sobrecargada, que supone un 54% de la financiación total. Y el Gobierno el Gobierno vasco nada más que el 15%. Nosotros creemos que una bajada de tasas solo, sin meditar y trayéndolas de otro municipio, sin plantearnos la idiosincrasia de Eibar, si funcionaría aquí o no, nos parece bastante arriesgado. Solo con una bajada de tasas no consideremos que se arregla la delicada o precaria situación en la que atraviesa la escuela, que en eso estamos de acuerdo. Más allá de una revisión de tasas, que sí que consideramos que hay que hacerla, pero también creemos que hay que hacer muchísimas más cosas como quitar la limitación de matrículas que existe ahora para poder aumentar ese número de alumnos que queremos, ¿no? Su correcta ubicación, su suficiente presupuesto, o cómo aumentar la financiación que llega del Gobierno vasco. En definitiva, lo que pedimos desde H. Bildu es una reflexión global y profunda de la Escuela de Música y un plan de reactivación de la Escuela de Música. Sí que hoy queremos solicitar al equipo de Gobierno un compromiso para que durante este año entrante, este año 2017 que estamos, se haga una reflexión profunda junto con el resto de grupos políticos y el profesorado y los expertos de la Escuela de Música. Y también planteamos una demanda que realiza la plantilla de la Escuela de Música, que es nada más que un concejal de referencia para que no tengan que andar directamente yendo a alcaldía y para que puedan explicar sus demandas y sus necesidades, que eso es algo que consideramos urgente. ¿Más intervenciones? Bueno. A ver, voy a intentar ser breve porque bueno, es un debate que tiene muchas aristas y muchos puntos de debate seguro, además. Efectivamente, se ha tomado referencia a una escuela de música y se han aplicado, no sé si miméticamente o con matices, pero básicamente de manera sustancial la propuesta de esa escuela. Y es verdad que seguramente la Escuela de Música de Eibar necesita darle un repaso. Seguramente, y si es un poco la percepción que tienen todos los grupos municipales, es que así será, y por tanto le tendremos que pegar unas buenas sentadas para ver cómo planteamos estratégicamente que la escuela de música sea más atractiva para el alumnado y por tanto aumente su matriculación. Coincidiendo con las palabras del concejal o lo que fuera de Boadilla del Monte, que no hace falta ir tan lejos, yo creo que aquí cualquiera de los que estamos aquí coincidimos en que la música es un valor para las personas y que hay que mimarlo. No creo que hay que irse tan lejos. Pero sí es verdad que en el discurso de tuyo, Josu, se ha incidido mucho en que la estrategia en el corto plazo para conseguir matriculaciones es bajar el precio de la matrícula. Esa es la estrategia, bajamos el precio de la matrícula, vamos a tener más... porque es verdad que hay algún caso que se ha ido a Ermua. Me gustaría contabilizarlos porque hay una leyenda urbana, o sea, es que se han ido a Ermua, en fin, la representante de los padres y madres que lo que dijo, algún caso, es decir, lo dijo en singular. Puede haber más, puede haber más. Bueno, Mareje, luego intervienes tú. Bueno, bien. Lo que quiero decir, y es que nos hemos centrado mucho en abaratando precios, vamos a incrementar ingresos, porque como va a haber más matriculaciones, el objetivo, creo que has hablado de un 50% de más matriculaciones, podría suponer un 50% más de ingresos también. Nadie ha entrado todavía a reflexionar sobre abaratar costes.
porque es que igual también los costes del servicio también, porque al final la forma de hacer un servicio más atractivo a veces es cada palo aguantando su vela, pero también en un análisis de costes, porque yo también me he acercado a la escuela del Goibar, me he acercado, y yo no he ido a términos absolutos, he ido a términos relativos, y resulta que el ayuntamiento del Goibar, la escuela, soporta el 49% del coste de la escuela. Nosotros ya estamos en el 54%. Y los padres soportan un 27,7%. Y aquí los padres soportan un 27,9%. Es decir, no andamos mal. No andamos mal. Bueno, en términos relativos, si los padres asumen una cuota, un coste porcentual, es decir, ahora, ese coste porcentual resulta que supone 100 euros menos. Habrá que saber por qué. Habrá que saber por qué supone 100 euros menos. ¿Será porque el gobierno vasco pone más en el Goibar que en Eibar? Es decir, habrá que analizarlo, quiero decir, pero es que es muy fácil decir, el Goibar tiene más matriculaciones, es mucho más barato, vámonos al Goibar, pero el peso específico de cada institución en el Goibar, nosotros, está muy parecido lo que es ayuntamiento, y nosotros estamos por encima como ayuntamiento, nosotros estamos en un 54% de asumir el coste, y el Goibar está en un 49% del coste del servicio. Sé que en la Escuela de Música del Goibar hay más servicios que música, hay más servicios. Y los padres están en un 27 y pico % de lo que cuesta ahí la cuota. Luego habrá que establecer cuánto cuesta la cuota, pero de lo que cuesta la cuota los padres pagan el 27. ¿Aquí por qué cuesta esto la cuota? Es decir, porque el servicio costará esto, ¿no? Es decir, nadie se reparte beneficios en este servicio, ¿no? Es decir, el servicio cuesta 1.000 euros por alumno, 300 y pico ponen los padres, 300, la idea era 300 y pico pone el gobierno vasco, 300 y pico pone el ayuntamiento, pero vale 1.000. En el Goibar, ¿cuánto vale el servicio? ¿Vale 1.000 también? ¿O vale 700? Creo que ese análisis también hay que hacerlo. También habrá que hacerlo. Y por tanto, nosotros lo que estamos diciendo es que se está corriendo el riesgo, bajo nuestro punto de vista, sé que era algo idílico, pero era un objetivo a conseguir, de reparto a tercios del coste de cada alumno, es decir, que los padres y las madres tienen que aguantar un porcentaje del coste de la matrícula de sus hijos. Estamos en un tercio como objetivo, estaba en un 27, casi un 28%, lo cual está bien, está cerca. Nosotros estábamos en un 54%, estamos casi en pues bueno, un 70% más de lo que nos correspondía, y se nos está pidiendo que asumamos un 64% del coste del servicio. Nosotros entendemos que eso, desde el punto de vista de sostenibilidad del servicio, creo que estamos desviando la carga demasiado hacia el lado de lo público local, bajo nuestro punto de vista. Entendiendo que igual con otras estrategias se podrán ofrecer matrículas a mejor precio, pero con un porcentaje de asunción de peso específico de cada institución sobre lo que perseguimos. ¿Sí? Porque estoy en lo que estoy comentando. En el Goibar es más barato, pero el ayuntamiento asume el 49% solo. ¿Pero por qué es más barato? ¿Por qué es más barato? ¿Por qué no analizamos por qué es más barato? Porque el servicio de la Escuela de Música, más del 90% es capítulo 1, más del 90%. No tiene algo de gasto corriente, inversiones pocas, como bien dices tú, no son 6.000 euros de inversiones, no me acuerdo muy bien, o 4.000. El grueso es capítulo 1. Vamos a analizar cómo hacemos eficiente ese capítulo 1. Vamos a ver cómo lo hacemos eficiente, de tal manera, yo me imagino que en condiciones laborales estarán parecidos los del Goibar que los de Eibar, no tengo ni idea, no he entrado al detalle, pero creo que debiéramos entrar al detalle. Por eso creo que el camino más corto a veces no es el mejor, y por eso nosotros no estamos de acuerdo en este momento de proceder a una rebaja tan sustancial de las matrículas, porque por un lado supone un incremento que en términos absolutos, efectivamente, 40.000 euros, bueno, 40.000 euros a partir de ahora todos los años de más. Es decir, que a veces se nos olvida, no, son 40.000 euros, sí, todos los años de más, de más. Si no planteamos una estrategia de funcionamiento de la Escuela de Música que permita ser más atractivos, pero con un peso específico de cada administración sobre lo que le corresponde. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos que perseguir, y desde luego es el que nosotros planteamos. Por tanto, nosotros vamos a mantener nuestro voto en contra de la propuesta del Partido Nacionalista Vasco, pero sí tenemos una voluntad de intentar entre todos buscar más de un camino para intentar arreglar la situación de la Escuela de Música, hacerla más atractiva y ver si somos capaces de que haya más matriculaciones. María. Bueno, gracias. A ver, yo también comparto la idea de que hay que regenerar la Escuela de Música, es decir, hay que darle una vuelta entera, porque algo tan
extraordinariamente interesante en la educación, que es la música, el tenerla un poco ahí medio apartada, incluso la ubicación me parece que no se presta a que sea cercano a la ciudadanía y sobre todo conocida por la ciudadanía. Todo esto me parece que ya influye mucho el hecho de tener que subir con los instrumentos primero y Farcale arriba, luego el ascensor compartido con 25.000 alrededor de tantas actividades que hay en Portalea, etcétera. Esto por una parte. Yo también creo que lo expresé en la comisión que limitar las matrículas por instrumentos o por coro o por lenguaje musical, por lo que sea, ya supone el descartar que se puede aumentar el alumnado. Es verdad que los profesores tendrán más carga y por eso igual hay que remodelar muchas cosas o habrá que pues hacer todo un estudio de dedicación del profesorado, pero yo creo que es muy importante que todos los que quieran puedan entrar, no limitarlo. Y luego, por otra parte, me parece que el hacer una campaña, yo voy a votar a favor de PNV simplemente porque el hecho de poder indicar la bajada, que en mi caso era muy insignificante, era el 0,5%, por tanto era simplemente simbólico, pero sí que me parece que puede hacer mucho más atractivo y más factible para muchas familias el poder acceder a los instrumentos y a esta educación. Por tanto, me parece que en todos los sentidos y conviniendo con todos vosotros que habría que hacer todo un estudio y una remodelación de cómo se lleva el estudio musical aquí. Yo solo un matiz, y si lo explico mal me corregís, pero el tema de la limitación de matrículas, creo que efectivamente a la hora de elaborar el presupuesto tienes que saber más o menos con qué cuentas. Pero creo que lo que se queda siempre es que si alguna persona, porque se ha superado el número de matrículas en cada instrumento o lo que sea, supera ese cupo, se lleva a la Junta y se valora la posibilidad de incorporarla. Creo que no se ha quedado nadie, si no estoy equivocado, y si no me corregís, que ha querido matricularse en algo y no ha podido porque se había llegado al tope. Eso se pone porque tiene que haber un límite, pero y además se preguntó a ver si cuando alguien viene a matricularse se le dice no, aquí no te matricules que ya está el cupo. Eso lo explicó Iker. Y dijo no, y la gente se matricula, y si en algún instrumento hay un tope de 8 y se presentan 10 personas, se lleva a la Junta, al patronato y se decide, pero no se ha dado el caso, creo que hubo algún caso y se incrementó la partida, el número creo que era de Triquitrisa, creo que era, si no estoy equivocado. Bueno, por partes y por ir aclarando cuestiones, comentaría que tengo la relación de subvenciones del Gobierno vasco al resto de municipios por sus escuelas municipales de música y llama mucho la atención que municipios, algunos son más grandes, pero municipios también más pequeños que Eibar reciben una cantidad mucho mayor del Gobierno vasco para financiar su escuela de música, ¿no? Y cito algunos ejemplos: 253.000 euros Baracaldo, 338.000 euros Irún, 385.000 euros Leioa. Legazpi, que me imagino que será bastante más pequeño que Eibar, 93.000 euros. 93.000 también en Oñati. Pero si nos vamos a Durango, 213.000 euros. Nos vamos a Rentería, 244.000, para que veamos también que hay municipios de todos los colores, gobernados por todos. Nos vamos al Elgoibar, 174.000 euros. Y nos venimos a Eibar y 76.000. ¿Algo estaremos haciendo mal para recibir tan poco dinero del Gobierno vasco? Algo tenemos que estar haciendo mal para que municipios mucho más pequeños tengan escuelas de música que cobran 4 veces más de subvención del Gobierno vasco que nosotros. De acuerdo con que cada parte asuma su responsabilidad, pero algo tendremos que estar haciendo mal para que el Gobierno vasco nos esté dando esta cantidad. Desde luego, si queremos que el Gobierno vasco nos dé una subvención mayor, tenemos que aspirar a tener más alumnos. Y para tener más alumnos seguramente tendremos que revisar los precios, porque yo no creo que sea racional que una familia media de este pueblo, por tener a su hijo o a su hija estudiando solfeo más instrumento, que es una cosa normal, con 7 años, por ejemplo, paguen 742 euros. A mí me parece una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y yo soy una persona que ha pasado por ahí, que mi familia ha pagado eso cuando me tocó. Y a mí me gustaría que los que están hoy en la escuela de música puedan tener unas tasas más racionales y más normales, comparables al resto de municipios de nuestro entorno, ni más ni menos.
Y yo no sé cuántos eibarreses están en la Escuela de Música de Ermua, pero sí que sé cuántos hay de fuera en Eibar. Uno. Y creo, alcalde, que compartirás conmigo, porque si no estoy equivocado, comentaste en el patronato que una reflexión en ese sentido teníamos que hacer, que teníamos que plantearnos también las tasas de las personas de fuera. Porque es que para estudiar instrumento y solfeo, una chavala de 7 o 8 años, la tasa es de 1.161 euros. ¿Pero estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? Y nos tendremos que plantear por qué el coste es así. Si otras escuelas de música tienen un coste más bajo, lo que estamos diciendo es que tenemos una escuela de música que es bastante menos eficiente que las de nuestro entorno. Pues nos tendremos que plantear por qué. Y a la hora de comparar los porcentajes con el Goibar, nos tendremos que plantear por qué el Goibar, poniendo un porcentaje menor, tiene una escuela de música que recibe más dinero del gobierno con tasas más baratas. Pues es que igual la fórmula pasa por ahí. Desde luego, yo me llevaría una gran pena si hoy no se aprueba esto, pero si conseguimos que por lo menos se vaya a empezar a hacer una reflexión en este sentido, me doy con un canto en los dientes y por lo menos eso lo celebraré. Pero con el número de alumnos, de personas de fuera, que me decías que hay un mito de gente que está yendo a Eibar, yo, alcalde, para que veas, podemos discutir y discrepar en muchas cosas, pero creo que eres una buena persona, te juego una cena donde quieras en Eibar, a que no hay menos eibarreses estudiando en la Escuela de Música de Ermua que gente de Ermua estudiando en la Escuela de Música de Eibar. Hay más. Y te juego una cena donde quieras. La reflexión que tenemos que hacer es por qué en el Goibar con un porcentaje menor, pues son términos relativos, no absolutos, la cantidad que reciben, eso ya sí en términos absolutos del gobierno, es mayor. Eso necesita un repaso claro. 40.000 euros anuales, si comparamos con otra serie de inversiones que se hicieron de forma unilateral, como por ejemplo la compra de un solar contaminado para hacer un hospital, necesitaríamos 150 años para llegar a gastar una cantidad semejante, o sea que tampoco creo que estemos planteando ninguna barbaridad. Estoy convencido de que en unos pocos años, si bajamos las tarifas, la recaudación irá subiendo. Yo generalmente cuando hago apuestas son para ganar y por tanto no te voy a apostar porque sé que la pierdo. No te voy a engañar, hombre. Si ya sabemos que hay uno en Ermua, ya como mínimo empatábamos. O sea que como sé que no la voy a ganar, no te voy a apostar, porque las realidades son tozudas, si nadie las niega. Lo que pasa que creemos que, o yo entiendo, que se ha ido, o sea, el punto de salida ha sido el más fácil, que sea más barato y a tomar por saco. No, ese es el punto. Luego una reflexión en profundidad, pero vamos a empezar poniendo las más baratas, de saque, ¿no? No, yo creo que el saque tiene que ser al revés. Vamos a hacer esa reflexión, igual tardamos un curso más y va a haber un curso más en el cual podemos encontrar nuestra situación, pero si somos capaces de hacer una reflexión que nos puede permitir, oye, si vamos todos juntos al gobierno vasco y sabemos qué es lo que tenemos que hacer para tener más dinero, creo que ni el interventor va a estar en desacuerdo. Es decir, creo que vamos a estar todos de acuerdo a ver qué tenemos que hacer para que desde el gobierno vasco se le dé más dinero a la Escuela de Música de Eibar. Encantados de la vida. Pero ahora hacer las reflexiones también tenemos que tener los pies en el suelo, porque a veces las reflexiones lo que traen consigo es vamos a poner más. Entonces yo creo que tenemos que ser, serios somos, pero que se me entienda bien, tenemos que ser serios en el proceso de reflexión para ver cuál es el camino que tenemos que seguir para intentar hacer la Escuela de Música más atractiva. Y yo me comprometo a que a la vuelta de Semana Santa tenga una primera reunión para saber de qué queremos hablar, porque yo creo que es importante saber de qué queremos hablar. Y a partir de empezar a trabajarlo, no hay ningún problema. Y si tiene que haber una consultora externa que nos tiene que asesorar cómo tenemos que plantear las estrategias dentro de la Escuela de Música, ahora, si el camino va a ser, lo primero va a ser hacer una escuela nueva en un sitio distinto, pues ya empezamos bastante complicado, ¿no? Quiero decir, pues yo me comprometo a la vuelta de Semana Santa, es decir, antes de que acabe abril, de tener una primera reunión, un miembro de cada partido conmigo y con Iker y con la representación de los profesores y tal, bueno, un patronato específico, para poner sobre la mesa de qué queremos hablar, porque yo creo que es importante saber qué temas tenemos que tocar, en qué estamos, si somos capaces de diagnosticar en qué estamos fallando para intentar buscar soluciones, pero entendemos que la propuesta que se pone sobre la mesa es decir, vamos a empezar a poner ya las matrículas más baratas y luego hacemos la reflexión. Creo, sinceramente, que el camino, bueno, pues puede ser más llamativo,
más llamativo puede ser, pero entiendo que el adecuado tiene que ser el otro. Y por tanto, yo, bueno, pues si mi voto te vale para decirte que vamos a votarlo en contra, no sé cuál va a ser el resultado, nosotros vamos a votar en contra, pero no lo hacemos para que te lleves un chasco. Lo hacemos porque creemos que no debe ser así, pero sí que asumimos la responsabilidad de tener que poner en marcha un proceso de reflexión sobre la Escuela de Música. ¿Más? Bueno, pues si no hay más, a ver, por ordenar la votación, votaríamos primero la propuesta del Partido Nacionalista Vasco, porque es una propuesta en bloque, es un voto, se plantea como voto particular. La votaríamos. En el caso de que se aprobara, no se votaría el voto particular de Irabasi, el 0,5 de descuento. En el caso de que decayera, se votaría el voto particular de Irabasi y luego se votarían las propuestas de gestión, que incorporan también dos, que es la misma, de cómo se gestiona el pago que el congelamiento de tal. Y luego eso. Y luego votaríamos, bueno, eso, y luego el tema del nivel 1 que se nos pasó a aprobar en la Comisión de Hacienda, aunque sí pasó por el Patronato de Música. Bueno, eso ya va incorporado, sí. Entonces, votaríamos en primer lugar la propuesta de bloque de tasas específicas planteadas por el Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? O sea que han sido 6 votos afirmativos, 10 negativos, 5 abstenciones. Por tanto, votaríamos voto particular de Irabasi sobre un descuento lineal del 0,5% en las tasas. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? 6 votos afirmativos, 10 negativos, 5 abstenciones. Y ahora ya procedería a votar... ¿Y lo del nivel 1 y eso? No, por eso, pero digo que se podría votar en bloque. El hecho de que la posibilidad de que las tasas sean de carácter mensual, de que se abra un segundo plazo de matrícula, la incorporación de este nuevo nivel de tarifas que viene en la propuesta conjunta, que era para niños y niñas de 4 a 5 años y de 6 a 7 años. Y luego... Sí. Y así como la exposición al público y como deviene definitivo caso de no presentarse alegaciones. Eso se podía votar en... ¿Queda claro lo que se va a votar? Ahora se votaría la incorporación. Hay una propuesta de alcaldía que es la congelación de tasas. Había una propuesta de partida, una providencia de partida. A esa propuesta se han presentado diversas enmiendas. Una presentada por el Partido Nacionalista Vasco que ha decaído. Venía como voto particular, ha decaído. Otra de Irabasi que venía como voto particular, ha decaído. Y luego había 2 enmiendas que ya venían dictaminadas con voto favorable desde la Comisión de Trabajo. Bueno, una enmienda que era la posibilidad de pagar mensualmente o anualmente, en pago único, pagos mensuales, y que a partir de enero sean 2/3. Y le hemos incorporado el tema del nivel 1 que se quedó pendiente. Eso es lo que se votaría. Y luego ya por la exposición pública y el hecho de que deviene definitivo caso de no presentarse alegaciones. ¿La tarifa también se vota? No, las modificaciones, si se mantienen las actuales, serían esos puntos. Bueno, lógicamente al votarse claro, se votarían solo las modificaciones. Se votan solo, sí, porque al ser congelación no se trae a pleno. O sea, todo lo que se congela no se trae a pleno. Son las modificaciones. Sí. Las modificaciones que se incorporan a las tasas, que como ya son las mismas del año pasado, no tendrían que venir a pleno. Si no hubiera habido enmiendas, no se hubiera traído a pleno. Vale, votaríamos esas modificaciones, las que he comentado, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues votos a favor.
El punto cuarto, urgencias. No hay ningún asunto a ser tramitado vía de urgencia, con lo cual pasaríamos al quinto. Moción de Podemos al Dugo relativa a la realización de un mapa municipal de contaminación acústica. Bueno, con fecha 28 de febrero se presentó la siguiente propuesta. De acuerdo al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Podemos al Dugo Eibar presenta para su discusión y aprobación, si procede, en el próximo Pleno Municipal, la realización de un mapa municipal de contaminación acústica. El Decreto 213/2012, 16 de octubre, sobre contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Boletín del País Vasco de 16 de noviembre de 2012, establece en su disposición adicional segunda: todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes deberán efectuar el mapa de ruido a que se refiere el párrafo primero del artículo 10 en el plazo de 4 años desde la entrada en vigor del presente decreto, que es el 6 de diciembre de 2012. Párrafo 1 del artículo 10. Sujetos obligados a elaborar mapas de ruido. Todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes deberán efectuar un mapa de ruido que permita una evaluación general de los niveles sonoros que afectan a su territorio por parte de todos los focos emisores acústicos en el ámbito de aplicación del presente decreto, que se consideren relevantes a juicio de la Administración local y, entre otros aspectos, que contemple la evaluación del impacto sobre las áreas urbanizadas existentes y de futuro desarrollo. El mapa de ruido actualmente vigente en nuestra localidad es el aprobado en Junta de Gobierno el 19 de enero del 2011. Por todo ello, proponemos lo siguiente. Podemos al Dugo Eibar insta a este ayuntamiento a la elaboración de un mapa de ruido actual, siguiendo lo establecido en el Decreto 213/2012, 16 de octubre. Una vez realizado el citado mapa de contaminación acústica y según los resultados del mismo, Podemos al Dugo Eibar solicita al Ayuntamiento de Eibar que regule las normas necesarias para prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños y molestias de que ésta se pudieran derivar para la salud humana, los bienes y el medio ambiente, así como establecer los mecanismos para mejorar la calidad acústica de este municipio, estableciendo estas normas de obligado cumplimiento en las nuevas edificaciones a realizar en Eibar. ¿Intervenciones? Vale. Arratsaldeon. Bueno, nosotros en este punto nos vamos a abstener. Hemos analizado cómo se encuentra el mapa de ruido de este municipio, del que habla que se adoptó en Junta de Gobierno en el 2011. Hemos consultado técnicamente y da la sensación que desde el 2011 hasta lo que plantea el decreto del 2012 no va a haber grandes cambios. No obstante, bueno, pues se podría revisar, pero al final de lo que se trata es que el diagnóstico está ya hecho y lo que hay que hacer es seguir las recomendaciones que ya plantea el propio mapa de ruido hecho, ¿no? Al final se trata de adoptar las medidas necesarias y de priorizar acciones. Y entonces traigo a colación el plan de movilidad, que bueno, que tal vez igual este ayuntamiento lo que debiera de tomar es en cuenta que se cuelgue en la página web, porque es un documento que es realmente importante y que yo creo que la ciudadanía de Eibar debiera de conocer, así como el plan estratégico. Ya señala cómo se podrían establecer una serie de acciones a la hora de continuar con el diagnóstico realizado por el mapa del ruido, ¿no? Y entre ellas dice: impulsar la movilidad peatonal en el centro, plan de tranquilización del tráfico, adecuación del viario a las necesidades. Habla de una Eibar zona 30, es decir, estableciendo menor velocidad, y luego termina diciendo: un Eibar para andar, para pararse, pensado para charlar en la calle, observar, con bajo nivel de ruido. El mapa de ruido señala que las calles de entrada y salida en el diagnóstico son las zonas residenciales más expuestas al conflicto acústico las siguientes: Barrena, Carmen, Urquizu, Errebal, Bidebarrieta, Fermín Calvetón e Isasi. Tal vez, si se quitaran los autobuses de atravesar la ciudad, el conflicto acústico se reduciría el ruido, se evitarían atascos y, desde luego, disminuirían los humos.
Insistimos. Si mi intervención va a provocar pues tanto alboroto, pues no sé. No entiendo por qué. Insistimos en que revisar puede ser factible y puede estar bien, pero no por el hecho de que se realice otro mapa de ruido. Si no se toman las medidas que son necesarias, es en balde. Entonces, nosotros propondríamos que se revisara por si hubiera alguna modificación o alguna diferencia sustancial, y si no, bueno, pues que se tomen las medidas que hay que tomar, pero no por hacer más y no hacer nada, pues estamos en las mismas. Bueno, Irabas iba a apoyar esta moción simplemente porque es de ley, sin más. Es un decreto que son 4 años, expiró ya en diciembre del 2016 y ahora lo que hay que hacer es renovarlo, renovar el mapa y a través de esa renovación tomar las medidas necesarias para que realmente lo que Podemos indica de evitar y reducir los daños y molestias a cuenta de prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica sea real. Solamente poniendo al día, actualizando los datos del 2011-12, es decir, ya cubiertos los 4 años del decreto y sabiendo que es un tema que está afectando muchísimo a la salud, incluso a la misma el mismo equilibrio emocional y psicológico de la gente. Hay gente que no puede dormir bien, hay gente que le excita muchísimo todo lo que es un continuo ruido, un run run, vosotros habéis indicado las calles, pero yo diría que los fines de semana es todo Eibar el que está en cuestión de ruido. Y no os digo nada el día que hay el partido de fútbol y lugares de fiestas, eso se supone como más fuertes. Pero yo sí que voy a apoyar que si ya de ley el decreto está hablando de 4 años y ya se han cumplido, es el momento también de retomar las nuevas líneas que igual coinciden o igual se han aumentado en los 4 años, porque yo creo que en el tema de ruidos y en el tema de la polución acústica vamos muy en aumento. ¿Más intervenciones? No. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de la moción, pero entendiendo lo que plantea el Partido Nacionalista Vasco, es decir, el estudio que tenemos desde el 2011 y el nuevo decreto del 2012, y lo que creemos que es conveniente es revisar la adecuación del estudio que tenemos a esa nueva normativa y su actualización. Yo no hablaría tanto, como habla aquí, de un documento nuevo, sino con la base del que tenemos, su actualización a la normativa actual y a la realidad actual de la ciudad. Y en cuanto al que tenemos las medidas a adoptar, pues efectivamente hay de muchos tipos, puede haber de muchos tipos, y una efectivamente puede ser quitar los autobuses del casco urbano, otra puede ser potenciar el transporte público para que haya menos coches. Es decir, que puede ser cualquier medida, puede ser válida, ¿no? Y también, bueno, pues igual si desviamos el tren también, que es uno de los focos que más ruido saca en la ciudad, porque cuando hablamos de tráfico, generalmente los ruidos, si no me acuerdo, porque cuando se hizo ese estudio estaba yo en urbanismo, o no, pero hablaba sobre todo de los ruidos de las obras, de los ruidos del camión de la basura y de los ruidos del tren, básicamente, cuando habla. Sí, del tráfico, pero también por ese orden. Entonces, claro, bueno, pues está bien hablar de una medida que es quitar los autobuses del casco urbano, pero bueno, pero se pueden tomar otras medidas que puede ser potenciar los autobuses en el casco urbano y hacer así que haya menos coches individuales. Esa también puede ser una medida interesante. No estamos ahora aquí para hablar de qué medidas tiene que llevar, hay que tomar en cuenta dentro del plan, pero sí que nosotros vamos a votar a favor, entendiendo lo demás, en el sentido de que hay una normativa del 2012, el estudio del 2011, con lo cual tenemos que, como mínimo, analizar su adaptación a la nueva realidad legislativa. Pues si no hay más intervenciones, votaríamos la moción presentada por Podemos al Dugo Eibar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? O sea que han sido 16 votos afirmativos, 5 abstenciones. Punto sexto, moción de Podemos al Dugo Eibar sobre inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública de este ayuntamiento.
Hay efectivamente un texto de moción presentado el 2 de marzo del 2017 y posteriormente hay una moción alternativa a la presentada por Podemos Aldugo Eibar, que está suscrita por los grupos PS-PSOE, EAJ-PNV y Eibarko EH Bildu. Entonces, bueno, habrá que leer las dos. Sí. Bueno, la originaria de Podemos Aldugo Eibar decía lo siguiente. Uno de los principales mecanismos con los que cuentan las administraciones públicas para prestar mejores servicios, garantizar la calidad de los mismos y conseguir el bienestar de la ciudadanía es la contratación pública. Su peso económico se cifra en más del 15% del PIB del Estado español. La contratación pública es una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia. Se debe evitar, como viene ocurriendo hasta ahora, que la mayor ponderación del criterio precio entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos incida negativamente en el mercado laboral, destruyendo empleo y empeorando las condiciones de los trabajadores. Los objetivos de las administraciones municipales en este ámbito debe de estar dirigido a la consecución de una contratación pública sostenible y socialmente responsable que tenga en cuenta no solo la calidad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad medioambiental en la prestación de servicios públicos y compras públicas, sino también la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Además, entendemos que hay que favorecer el acceso de personas con discapacidad y de otros sectores de especial vulnerabilidad al mercado laboral. Por cláusula social se entiende todas las condiciones especiales de ejecución o criterios de adjudicación que se incluyen en los contratos del Ayuntamiento de Eibar, sus organismos autónomos y demás entidades municipales. Las condiciones especiales de ejecución contemplan aspectos como igualdad, accesibilidad, seguridad y salud laboral, estabilidad en el empleo, formación, políticas sociales, lingüísticas, etcétera. No obstante, la selección de estas cláusulas sociales se deben de realizar siempre atendiendo a la naturaleza del contrato. Por otro lado, uno de los mecanismos fundamentales de contribución al desarrollo sostenible por parte de las administraciones públicas consiste en la implantación de políticas de compra responsables a través de la incorporación de criterios medioambientales y sociales en la selección de productos y proveedores. La oferta económicamente más ventajosa no tiene por qué identificarse siempre con la del precio más bajo, ni la oferta más idónea es siempre la más barata. El marco normativo de la contratación pública se ha visto modificado con la aprobación de una nueva directiva sobre contratación pública, Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero del 2014, que incide en la aplicación de otros criterios de adjudicación como los criterios sociales, medioambientales o de innovación, prioritarios también en aras a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador que persigue la Estrategia Europa 2020, en el que la contratación pública desempeñe un papel clave. De acuerdo con lo dispuesto en lo considerando 90 de la directiva, la adjudicación de los contratos debe basarse en criterios objetivos que garanticen el respeto a los principios de transparencia, no discriminación e igualdad del trato, con el fin de garantizar una comparación objetiva del valor relativo a los licitadores que permita determinar en condiciones de competencia efectiva qué oferta es la económicamente más ventajosa. Por otro lado, tal y como reconoce la Directiva Europea sobre la Contratación Pública 24/2014, para contratos de prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito sanitario y social, resulta necesario un tratamiento más alejado del mercado, dado el carácter estratégico de las necesidades a satisfacción, y por ello deben de ser prestados desde una estricta perspectiva de calidad. Ha de tenerse en cuenta que en aquellos contratos en los que el componente económico fundamental viene constituido por el coste de la mano de obra, limpieza, ayuda a domicilio, seguridad, etc., la mayor ponderación del criterio precio entre los tenidos en cuenta para su adjudicación puede incidir negativamente en las condiciones de trabajo y ser utilizada de forma impropia para justificar numerosas actuaciones que acaben destruyendo empleo y empeorando las condiciones laborales de los trabajadores. Se trata, por tanto, de la implantación progresiva e integral de una estrategia
estrategia de contratación pública responsable que contemplen aspectos éticos, ambientales, sostenibles y de buena gobernanza exigibles a las empresas licitadoras. Por todo lo anteriormente expuesto, Podemos Aldugo propone la siguiente moción. 1. Actualizar la instrucción reguladora relativa a la inclusión de los pliegos de cláusulas de criterios de adjudicación sociales y medioambientales del Ayuntamiento de Éibar, de manera que sea obligatoria la inclusión de cláusulas sociales en todos los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Éibar, sus organismos autónomos y las entidades del sector público municipal que tengan por objeto la ejecución de obras, prestación o gestión de servicios a través de los diferentes tipos de contratos, sistemas de racionalización de los contratos regulado en el texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público y por el que se aprueba el texto el que he mencionado. 2. La inclusión de las cláusulas sociales podrá realizarse en función de la naturaleza y características del contrato en alguna de las siguientes fases del procedimiento de contratación. Fase de preparación, definición de las prescripciones técnicas del contrato, fase de selección del contratista, fase de adjudicación, valoración de la oferta de los licitadores, fase de ejecución, definición de condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato. 3. Los órganos de contratación del Ayuntamiento de Éibar, sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal deberán seleccionar las cláusulas sociales idóneas para cada contrato, teniendo en cuenta la naturaleza de su objeto y la finalidad institucional del mismo. A estos efectos, en los correspondientes pliegos de prescripciones técnicas deberán definirse con la mayor concreción posible el objeto de contrato y las prestaciones incluidas en el mismo. 4. Cláusulas sociales que establezcan criterios como la calidad de las condiciones de empleo, la inserción social laboral de colectivos con especiales dificultades de integración, la diversidad funcional, políticas de género como por ejemplo igualdad. Adopción de medidas para la conciliación corresponsable de la vida personal y laboral. Adopción de medidas para prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón del sexo en relación con el personal adscrito a la ejecución del contrato. Diseño de medidas específicas de igualdad. Compromiso de adscripción de un porcentaje determinado de mujeres en las nuevas contrataciones, bajas o sustituciones que se adscriban a la ejecución del contrato relacionadas con la subprestación de mujeres en determinados sectores de la actividad. Accesibilidad. Memoria y planificación de accesibilidad en los contratos de obras de infraestructura y edificaciones que pueden afectar a la movilidad de los usuarios en general. Seguridad y salud laboral. Designación de una persona de contrato vinculada a la empresa adjudicataria con dedicación exclusiva en materia de seguridad y salud laboral para la detección de las posibles incidencias que surjan en este ámbito. Empleo. Subcontratación a favor de empresas de inserción social y centros especiales de empleo. Compromiso de incorporación a personas desempleadas o de personas de especial dificultad para acceder al empleo, personas desempleadas de larga duración con especial hincapié en mayores de 50 años, perceptores de RGI, personas sin hogar en proceso de acompañamiento social por recursos públicos, jóvenes mayores de 18 años previamente tutelados por la Comunidad Autónoma Vasca tras haberse producido su desinstitucionalización, mujeres víctimas de la violencia machista en la ejecución del contrato licitado, duración y ordenación de la jornada de empleo. Estabilidad en el empleo, porcentaje de contratación indefinida para nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, formación en el lugar de trabajo, organización de acciones de formación para el personal adscrito en la ejecución del contrato, la consideración en la determinación del precio del contrato del salario base establecido en el convenio colectivo sectorial provincial o autonómico que resulte de aplicación más el complemento de antigüedad, la inclusión específica de previsiones relativas al mantenimiento de los derechos de las personas trabajadoras en caso de transmisiones de empresas y centros de actividad cuando proceda. Cláusulas medioambientales que sean respetuosas con el medio ambiente y fomento del comercio justo, como por ejemplo, en contratos de servicio y o suministros de productos textiles, los mismos deberán haber sido elaborados al 100% con fibras que cumplan los requisitos establecidos en la etiqueta ecológica europea o equivalente en relación con la presencia de determinadas sustancias como son los pesticidas, tintas o metales pesados. También se tendrá en cuenta el porcentaje de fibras procedentes de la agricultura ecológica. Será exigible la certificación de haber sido producida en condiciones laborales dignas. En los contratos que incluyan suministro de papel solo podrán ser de dos tipos: reciclado con un mínimo de 85% de fibras reutilizadas y con proceso de blanqueado completamente libre de cloro o de fibra virgen procedente de los bosques de gestión sostenible, o sea, con certificado de explotación forestal susceptibles tipo FSC, PE, PC o equivalente. En los contratos que incluyan suministros de material de oficina
Los productos de papel y o cartón deberán ser 100% reciclados. Bloc de notas, carpetas archivadoras, libretas, etc. No se admitiría el PVC, ninguno de los componentes, ni los que contengan disolventes orgánicos. Los susceptibles de ser recargados no serán sustituidos por productos nuevos completos. Siempre que sea factible, se comprarán artículos con alimentación solar. En el caso de aparatos que utilicen pilas, estas serán recargables. Se optará por lápices y otros productos similares sin lacar. Para la adquisición de productos higiénicos se deberán cumplir las siguientes características. El jabón no podrá contener sustancias superfluas o innecesarias como perfumes, aromas, colorantes y desinfectantes biocidas. El papel higiénico deberá ser el 100% reciclado y libre de cloros. Tampoco podrá ser coloreado ni perfumado. Los equipos secamanos serán de rollo de tela de papel que deben de recargarse con toallas de fibra reciclada o de aire convencionales que deben ser automáticos con detectores de movimientos. En los contratos que incluyan suministro de mobiliario de madera utilizada en la fabricación deberá ser natural con certificado de explotación forestal sostenible y de cadena de custodia tipo FSC, PEFC o equivalente y tableros de partículas con bajas emisiones de formaldehído. En los contratos que conlleven uso de vehículos, reparto, mensajería, obras, transporte, se vigilará en materia de emisiones y contaminación. Se valorará la utilización de vehículos eléctricos en la flota correspondiente. En los contratos de suministros y o servicios informáticos se valorará la calidad medioambiental de los equipos, computas si los procesadores afectados tienen modos de funcionamiento que permitan el ahorro de energía, las mejores características de disipación de calor y si no superan los límites de emisiones en sustancias nocivas según el procedimiento definido en la ecoetiqueta Ángel, azul o equivalente. En los contratos de servicios de limpiezas, el adjudicatario está obligado a utilizar bolsas de basura compuestas por materiales biodegradable o reciclado o por cualquier otro que suponga una ventaja de carácter medioambiental. Se primará el uso de productos ecológicos. En los contratos de catering se primará a aquellas empresas que trabajen con materia prima de origen local y totalmente ecológica. Podemos al Dugo de Éibar insta a este ayuntamiento a elaborar una nueva instrucción en materia de contratación para el ayuntamiento de Éibar y organismos dependientes del mismo, en la que se reflejan las propuestas realizadas en esta materia en la presente moción y en la que las citadas cláusulas sociales y medioambientales tengan a valorarse en un máximo del 60% sobre la puntuación total para la adjudicación del contrato. Podemos al Dugo Éibar propone a este ayuntamiento no prorrogar los contratos vigentes redactados cuando expide cada uno de ellos un nuevo pliego que incorpore dichas cláusulas. Y la moción alternativa que he indicado antes recoge lo siguiente. Como continuación a las mociones aprobadas el pasado 26 de octubre del 2015 y 27 de febrero del 2017 sobre cláusulas de carácter social en los pliegos de contratación, nos reafirmamos en las siguientes medidas. 1. Los borradores de pliegos se presentarán en las comisiones asesoras correspondientes. 2. Los grupos políticos municipales podrán realizar aportaciones, cláusulas sociales medioambientales de igualdad sobre dichos borradores de pliegos para que se tomen en consideración. 3. Una vez licitados y adjudicados los contratos y durante su vigencia, en caso de que las personas integrantes de las comisiones asesoras sean conocedoras de algún incumplimiento, tanto en las cláusulas sociales del contrato como de cualquier otra índole, los responsables técnicos comunicarán a la comisión asesora el procedimiento a seguir. ¿Intervenciones? Sí, vamos, yo voy a apoyar definitivamente la propuesta de Podemos, pero es que yo no me había encontrado nunca un extracto donde aparecen las cláusulas de cada uno de los departamentos, porque no lo he oído ni lo he encontrado incluso. Y me parece que es un trabajo grande el que se ha elaborado aquí para la adjudicación, no solamente de cláusulas medioambientales, sociales, lingüísticas y de igualdad, etcétera, etcétera, sino la aplicación a cada uno de los departamentos. Creo que es un trabajo muy concienzudo que nos puede ayudar mucho si queremos realmente llevar a cabo las cláusulas sociales en las diferentes comisiones. Y lo que yo he visto y por lo que no he firmado, la única que no he firmado, la propuesta
me parece que era en Bildu, pero bueno, más o menos la propuesta transaccionada por vosotros, por los otros 3 grupos, es porque me ha parecido una simple continuación del 27 de febrero de 2017. No he encontrado nada nuevo y lo que en aquel momento yo quedé un poco decepcionada de que el comité técnico, que es en lo que pensábamos que podía atar mucho más las cosas y podía evaluarlas y podía estudiar los resultados y podía tomar decisiones sobre igual los malos resultados, entonces se pudiera haber llevado a cabo. Aquí se vuelve otra vez a poner la fuerza en la transaccionada, en las especie como de comisiones asesoras correspondientes. Yo todavía no he escuchado una sola intervención sobre cláusulas sociales, excepto cuando se pidió la colaboración de Enrique para las cláusulas sociales de las ayudantes de domicilio, que no sé cómo se llaman exactamente, pero bueno, la ayuda al domicilio. Entonces, desde incluso el 27 de febrero, ahora en el mes de marzo, no hemos oído nada, a pesar de haber ya aceptado que estas cláusulas sociales se ponían en marcha, y me temo que seguiremos así si la ambigüedad de la propuesta sigue siendo totalmente poco concreta y poco accesible a saber realmente de qué estamos hablando. Para mí, la propuesta de Podemos es que acierta totalmente en indicarnos que luego serán a cumplir o no cumplir, habrá que evaluar en qué proporción somos capaces de llevar a cabo, habrá que estudiar nuestras propias limitaciones, todo de acuerdo, pero nos están poniendo en un horizonte de trabajo muy claro y muy concreto, y eso es lo que me ha gustado mucho de esta propuesta. Solo por aclarar, no es una moción transaccional, sino que es una moción alternativa la que se ha presentado, por aclarar. Gorka, ¿querías tú hablar? Sí. Sí, bueno, primero decir a Podemos que hay un representante aquí que valoramos el esfuerzo de Podemos presentando esta moción, está muy elaborada, incluso estamos muy de acuerdo en toda la exposición de motivos, ¿no? Pero ya es la tercera moción sobre cláusulas sociales que aparece en este pleno. Desde aquella primera que introdujimos nosotros en octubre de 2015, ya esta es la tercera que debatimos aquí. Nosotros en EH Bildu le damos mucha importancia a la incorporación de cláusulas sociales en los pliegos. Ahora ya tenemos definido cómo actuar con ellas. Se pasarán los borradores de pliegos por cada comisión para que los grupos podamos realizar aportaciones. Y después, en esas mismas comisiones, se realizará el seguimiento de si se van cumpliendo o no las cláusulas y los pliegos. Pero sin ya haber establecido ese pequeño protocolo, nosotros ya estuvimos encima del pliego del servicio de ayuda a domicilio. Hicimos unas cuantas propuestas porque las condiciones laborales de las trabajadoras eran y siguen siendo sangrantes, y agradecemos al equipo de gobierno que recogiese el guante de nuestro planteamiento. Están intentando arreglar las condiciones o por lo menos blindarlas. Nosotros consideramos que son por estos pliegos y este tipo de cláusulas sociales por las que tenemos que empezar, las que blindan las condiciones laborales de los trabajadores. El Ayuntamiento de Eibar tiene un montón de subcontratas. Queremos empezar a blindar las condiciones las condiciones laborales de los trabajadores. Una vez blindadas, consideramos que podremos incorporar resto de cláusulas sociales que podemos considerar más secundarias. Pero primero queremos empezar a blindar las condiciones laborales de los trabajadores de las subcontratas. Es la tercera vez que viene aquí. Creemos también que todos los grupos, incluso también Podemos, le incluyo, tenemos muchas dudas en cómo aplicar las cláusulas sociales en la Administración. Puede ser un tema relativamente nuevo. Nosotros planteamos una formación que ofrece REAS Euskadi. REAS es la red de redes de economía solidaria. El curso se llama la aplicación de las cláusulas sociales en la Administración. Podría ser una buena idea ofrecerlo en Eibar, tanto para los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento como no presentes, y para el resto de la ciudadanía que tenga interés. Yo solamente una pequeña... Maríaje, no solo por explicarte, modero yo los debates, entonces hay que pedirme la palabra y yo la doy sin ningún problema, pero un poco por organización, sin más, ¿eh? Entonces... Tú pides la palabra y yo, viendo lo que hay, te doy la palabra sin ningún problema y hablarás todo lo que quieras. Pues es por moderar un poco el debate, que no cada uno, el primero que aprieta lo coge, ¿eh? Entonces tienes la palabra. No solamente indicar que puede ser la tercera vez que pasa por el intento de ponerlas y aplicarlas, pero para mí lo que el 27 de febrero se dijo y se aprobó
respecto a lo que hoy estáis presentando es un copia y pega, sin más. Entonces, no me ha parecido que avanzamos nada. Que si seguimos en esta abstracción, en esto de que queremos hacer las comisiones, si hay incumplimiento, vendrán. Mientras no se ate mucho más de cerca y mucho más concretamente, nos exponemos a que sigamos repitiéndonos por muchas mociones, muchos intentos, muchas elaboraciones, pero nunca acertemos a bajar al terreno y aplicarlas en los diferentes departamentos, que es lo que me parece que señala esta moción que se acaba de leer. ¿Más intervenciones? Vale. Yo no sé si María Jesús, ¿conoces cuántos pliegos se han pasado desde febrero hasta aquí? ¿Cuántos pliegos están en vigor? ¿Cuántos pliegos se han puesto en marcha para tener que revisarlos? Gracias. Yo os decía que precisamente a partir de este febrero yo no he oído en ninguna comisión un nuevo pliego, una nueva propuesta. Porque no ha podido ser, porque no hay presupuesto, ¿no? Vale, de acuerdo. Entonces, esperemos a cuando la aprobación empecemos ya a ponerlo en práctica. Puede ser que podía haber habido pliegos, porque hay pliegos que están vinculados a gasto corriente y se puede haber sacado algún pliego, pero de pequeña cuantía, o sea, de temas de trámite, básicamente. Sí, puede haber algunos. ¿Intervenciones sobre el fondo? Vaya. Bueno, yo cuando este tema se planteó en la Junta de Portavoces, yo dije otra vez, porque es que el mes pasado lo habíamos hablado, en el 2015, y no por traer muchas veces aquí, al final vamos a llegar a buen puerto. Lo que hay que hacer es bajarse a la arena. Nosotros hemos apoyado la moción alternativa que nos ha presentado Bildu porque básicamente coincidía, de los 3 puntos que se plantea, en 2 coincidía con la moción alternativa que nosotros comentamos también en el pleno de febrero. Al final lo que tenemos que tener claro es un tema que no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Y entonces tenemos ahí una ley del 2016 que establece una serie de mínimos y que da opción a desarrollar otras cuestiones. Hay que tener en cuenta que no todas las cláusulas valen para todo. No podemos exigir, este ayuntamiento no puede exigir cosas que no está cumpliendo, y lo que tenemos que ser es, de entrada, ser serios y dar la importancia que tienen a estas cláusulas, y que cuando se planteen lo hagamos con sentido común y con el sentido de que se van a poder cumplir o que se van a poder realizar. Hay que quedarse con realmente lo que es lo importante y en realidad lo que tenemos que hacer es pues empezar a andar y empezar a ver cómo tenemos que funcionar, pero no por traer más veces van a ir las cosas mejor. Y por señalar en la moción se habla, yo no sabía que este ayuntamiento tenía una instrucción reguladora relativa a la inclusión en los pliegos de cláusulas de criterios de adjudicación, y he preguntado y este ayuntamiento no tiene ninguna instrucción reguladora relativa a la inclusión, con lo cual también tenemos que tener en cuenta que lo que se plantea en una institución igual no vale para el resto de instituciones locales. No, estaba un poco viendo el sistema, cómo votar. ¿Hay más intervenciones sobre el fondo del asunto? Bueno, al haber una moción alternativa, se votaría primero la moción alternativa. En el caso de que fuera aprobada, decaería la moción principal. En el caso de que no fuera aprobada, se votaría la moción principal. ¿De acuerdo? Votaríamos en primer lugar la moción alternativa. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? En contra de... Algo tienes que votar. En contra. Vale. 20 votos afirmativos, uno negativo. Uno negativo. Por tanto, decaería la moción principal. Punto 7. Moción de Irabasi sobre calidad de aire en el municipio. Aquí solo hay esta, ¿no? María Jesús Aguirre Uceta, portavoz del Grupo Irabasi, Ganemos de Eibar, presenta la moción sobre calidad de aire en el municipio.
La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Si se disminuyen los niveles de contaminación del aire, los municipios pueden reducir las cargas de mortalidad derivadas de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas. Por tanto, cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del aire, mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto a largo como a corto plazo. Las partículas más perjudiciales para la salud son las de 10 ppm o menos, que pueden penetrar y alojarse en el interior profundo de los pulmones. Generalmente, las mediciones de la calidad de aire se notifican como concentraciones medias diarias o anuales de estos micrones por metro cúbico de aire. En el análisis que derivan de las mediciones se realizan en las cabinas, se pueden detectar los valores de estas partículas sólidas, además de ozono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre fundamentalmente. Para ayudar a preservar una buena calidad del aire, existen políticas fructíferas aplicables a cualquier municipio que permite reducir la contaminación del aire en lo relativo a industria, utilización de tecnologías limpias que reduzcan las emisiones de chimeneas industriales, gestión mejorada de desechos urbanos y agrícolas, incluida la recuperación del gas metano de los vertederos como una alternativa a la incineradora en forma de biogás. Transporte, priorización de transporte urbano rápido, las sendas peatonales y las bicicletas en las ciudades y el transporte interurbano de cargas y pasajeros por ferrocarril, utilización de vehículos de bajas emisiones, especialmente combustibles con bajo contenido de azufre. Planificación urbana, mejora de la eficiencia energética de los edificios, sobre todo los municipales, y concentración de las ciudades para lograr una mayor eficiencia con menos gasto. Generación de electricidad, aumento del uso de combustibles de bajas emisiones y fuentes de energía renovables sin combustión, solar, eólica e hidroeléctrica, generación conjunta de calor y electricidad, generación y distribución de energía mediante redes pequeñas y paneles solares. Gestión de desechos municipales y agrícolas, estrategias de reducción, separación, reciclado y reutilización o reelaboración de desechos, así como métodos mejorados de su gestión biológica para producir biogás mediante métodos viables y alternativos económicos, en sustitución de la incineración de desechos sólidos. En casos de que la incineradora sea inevitable, utilizar tecnologías de combustión con rigurosos controles de emisión. En Éibar, la furgoneta cabina para detectar los valores de la calidad del aire estuvo en funcionamiento con su correspondiente instrumental, aparato y sensores en el lateral del Ayuntamiento desde el pasado 25 de octubre, pero debido a algunas urgencias en Vizcaya se trasladó allí sin que se nos facilitaran los datos correspondientes a esta zona centro del municipio. Por esta misma razón, tampoco se pudo realizar el análisis que se había programado por Urquizu. Todo ello nos hace presentar la siguiente moción. El Grupo Irabas y Ganemos Éibar solicita al equipo de Gobierno que urja al consejero de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Vivienda el retomar el servicio de la cabina medidora de la calidad de aire en Éibar, en los dos puntos ya establecidos, Unzaga y Urquizu, de forma que podamos disponer de los valores que nos permitan conocer si nuestro municipio se encuentra o no dentro de los límites establecidos en la legislación vigente, según lo recomendado por la Organización Mundial de Salud, y poder concretar así las medidas necesarias en caso de incumplimiento de dichos límites para determinados contaminantes atmosféricos. ¿Intervenciones? ¿Intervenciones? Sí, yo solamente quería indicar que sí que se pudo pensar en una fecha determinada de tener la respuesta sobre cuándo podría estar la furgoneta de vuelta otra vez a Éibar después del servicio que ha prestado en Vizcaya, porque esto, claro, desde noviembre no tenemos primero los datos de lo ya recogido en la Plaza de Unzaga y, por tanto, se suprimió totalmente el otro servicio de Urquizu. Por lo que yo he leído y además en el intercambio de mensajes que habéis tenido, no he visto ningún dato que me ha convencido, porque todavía seguimos un poco en que sí, que hay que hacer, incluso a través de medio ambiente también sería otra propuesta ya directa, pero nosotros lo que ya queremos es que esto no se
posponga de nuevo, y si no se acierta a poner un plazo, por ejemplo, final de abril o comienzo de mayo, una cosa de estas ya muy determinada, y creo que es la única forma de que las cosas funcionen, cuando ya se concretan plazos y lugares. Los lugares creo que ya están asignados, y por tanto volvemos a insistir en que es muy necesario tener estos datos para poner remedio a si realmente hay pues algunas constantes que no responden a la Organización Mundial de la Salud, poder corregir cuanto antes. ¿Alguna más? Bueno, es decir, nosotros vamos a votar a favor de la moción, aunque sabemos cuál va a ser la respuesta. O sea, da igual que la pregunta la hagamos por correo electrónico o la hagamos de manera oficial. Ahora la haremos de manera oficial también, pero es cierto que la respuesta ha sido que en el brevísimo plazo nos van a dar el informe sobre la valoración de Unzaga, que estemos tranquilos, y que como los resultados no son alarmantes, entienden que hay otros municipios que tienen más necesidad y que de momento no tienen fecha para traer la furgoneta a Urquizu. Ahora se lo pediremos de manera oficial. En este proceso tendremos ya el informe, y cuando lo tengamos lo haremos o a través de la Comisión de Medio Ambiente o lo haremos llegar a los grupos, pero conseguir del departamento una fecha concreta de cuándo va a venir la furgoneta a Eibar, de momento no la hemos conseguido en la relación que hemos tenido con ellos. Bueno, si ahora lo pide el Pleno, igual nos dan una fecha, pero no confiamos mucho en eso por las explicaciones que nos han dado, que básicamente es pues que hay varios municipios que tienen unas situaciones más preocupantes, que solo tienen una furgoneta y que igual hay que instar a que compren otra, ¿no? Pero de momento solo tienen una, y que entonces, bueno, entienden que de los datos que se emanan de lo de Unzaga, la situación es razonablemente buena, y que, por tanto, bueno, pues que hay otros como que están peor, ¿no? Lo cual es una buena noticia por un lado, pero es mala porque no van a venir a hacerlo de Urquizu en el corto plazo. Pero bueno, lo pediremos y por eso aprobamos la moción para pedirlo formalmente. Si no hay más intervenciones, votaríamos esta propuesta de Irabasi. ¿Votos a favor? Vale, sí. Punto octavo, moción de AJPNV sobre eliminación de amianto en las calles de Eibar. Hirigintza batzorde aholkoloarian jakinarazi da Arane kaleko erakin batean fibrosementos egindako teilatua kenduko dela eta litekeena dela amiantos egindakoa izatea. Ezagunak dira amantiorekiko esposizioak dakartzen arriskuak, abestosia, arnaz gaixotasun kronikoa, biriketako fibrosia edo minbizia edota mesotelomia garatzeko arrisku handiagoa. Bere ezaugarri kartzinogenoak direla eta erabilera erabat debekatuta dago estatuan 2001 urtetik ona. 1900 eta 1940 hamarkadatatik aurrera gero eta gehiago erabile zen eraikuntzerako 1900 eta 1960 eta 1900 eta 1980 hamarkaden artean egindako erakin gehienak amiantoa dutela kalkulatzen da. Eustaten 2011ko datuen arabera, Eibarren 285 erakin daude 1900 eta 1960 eta 1900 eta 1980 urteen artean eraikitakoak. Duela hamarkada bat, Eibarko udalak txosten bat egin zuen udal eraikinetan amiantoaren presentziari buruz, baina ezen eraikin pribatuetan egon daitekenari buruz. Aztertutako udal eraikinen 27% amiantoa agertu zen eta beharrezkoa litzateke egoerak berdin jarraitzen duen ezagutzea. Hala nola, amiantoaren presentzia identifikatzen
eskatzea erakin pribatuetan ere. Europar helburuetako bat 2015/C berron bederatzi eta 11/03 diktamena. Baita 2028 urterako desagertzea. Hori dela eta Eibarko EAJ-PNV udal taldeak honako mozioak hau aurkezten du. Eibarko udalbatza udal gobernari eskatzen dio txosten bat egin dezala. Eibarko hirian amiantoak eragin ditzakeen kalteak ekiditzeko neurria jasoko dituena. Txosten horrek fibrozementoaren hondakinen kudeaketaren egoera jasoko du eta baita inventario bat ere. Amianto duten edo izan dezaketen erakin publiko zein pribatu guztiena. Helburua da Europar helburuarekin bat egin eta udalak dagozkion neurri guztiak hartzean, bere kaleetatik amiantoa desagerrazte aldera. Eibarko udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio txosten hori 6 hileko epean egin eta ingurugiro batzorde aholkularian aurkeztu dezala. ¿Intervenciones? Queremos un Eibar sin amianto. Eta horretarako aurkezten dugu mozio hau. Amiantoarekin bukatzeko. Uste dugu alde batetikan amiantuan biktimekin zorretan gauzela. Eta amiantuan biktimeri zorbiegula reparazioa eta reparazioa zorbiegu amiantuak provokatzen dabelako idazkariak irakurri daben bezala abstestosisa, biriketako fibrosia, barkatu idoia zuko beto, ez nago itxuta hitzori erabiltzera, zu bai, biriketako fibrosia eta minbizia, te lo compro idoia. Eta zentzu horretan, estatuko gobernuari eskatzen detzagu, eta beste erakunde batzutatik anala eskatu detzagu, konpensazio funts bat sor bezala. Baina nik uste dut, eta amiantuan biktimeri geixen sor detzaguna dela amiantuakin bukatzia biktima geixau ez eragiteko. Zentzu horretan 2001an ja debekatu egin zen estaduan amiantua erabiltzia, eta gainera helburu badakagu, Europar helburu badakagu, hemendik 11 urtera, 2028 urterako amiantuakin bukatzeko. Eta horren aurrian, egin behar dugun galdera, izpilu aurrian da, helburu horrekin bat ingo dugu, udal bezala bai edo ez. Eta guk planteatzen dugu helburu horri udaletikan aurre itxia, eta horregaitxikan ekarri dugu mozio hau. Ze historia gogoratuz, komentatzen eban hemendik 11 urterako helburu badakagula, baina oindala 11 urte, udalbatza honek berak aztertu zeban beste mozio bat, orduan izan zen komisiones obrera zena, eta mozio horrekin baten genduan udal honetan PSE, EAJ eta Ezker Batua berdeak taldiak, garai hartan udal honetan zeugazen taldiak beste batzuk zeugazen, eta mozio hark esaten zeban la realización de un inventario de uso del amianto en las instalaciones municipales, pabellones industriales, ganaderos y otras construcciones del municipio, ¿no? Las buenas intenciones que se recogían en esa moción y que eran compartidas llevaron al ayuntamiento a hacer un inventario de los edificios municipales, donde de 22 edificios se detectó amianto con diferente escala de presencia, en la mayoría de los casos baja o muy baja, hubo alguna con una presencia un poco más alta que eso, pero en general era baja o muy baja en 6 de esos 22 edificios, es decir, más de en una cuarta parte. Tenemos el informe que se hizo en aquel momento. Tengo entendido que ya no quedan en ninguno de esos edificios, de aquellos 22 edificios municipales, lo cual celebramos, pero de aquellas voluntades que se recogían en la moción, pues yo creo que tenemos que darnos un tirón de orejas, nosotros mismos también, como labor de oposición y también de gobierno de otras épocas, pero creo que tenemos que darnos todos un tirón de orejas, porque respecto al resto de construcciones creo que no hemos abordado esta problemática con la suficiente enjundia, y es un tema serio porque muere gente con esto.
un tema serio. En 2016, según la Asociación de Víctimas de Afectados del Amianto en Euskadi, han sido 29 personas las fallecidas como consecuencia de su contacto con el amianto. Y bueno, nosotros hemos estado en contacto con esta asociación y la verdad es que hablando con ellos te das cuenta de la magnitud que tiene este problema, ¿no? Y te preguntas si hemos estado y si estamos a la altura de ese reto. Pero insisto que cuando hablamos con ellos, ¿qué es lo que nos piden, ¿no? Lo que nos piden es que hagamos un mapa del amianto. Y tenemos unos ejemplos en nuestro entorno, en el caso de Euskadi principalmente 4, que además, curiosamente, aquí también se ven diferentes colores de partidos que están en el gobierno, y lo cual sirve también de argumento para que sea una cuestión transversal a todos, ¿no? Porque Hernani, gobernado por Bildu, Portugalete por el Partido Socialista, o hay otros municipios como Urretxu y Ordizia donde gobierna el PNV. Ecuador no tiene alcaldías, pero me imagino que María Jesús también estará de acuerdo con esta cuestión, ¿no? Y en este sentido, en el Parlamento, en el año 2002, ya se instó al Gobierno vasco a realizar, en colaboración con los ayuntamientos y con la ciudadanía, un inventario para garantizar la protección de la salud de los trabajadores y vecinos en las tareas de desamiantado, ¿no? Este tema está recobrando actualidad últimamente. La semana pasada se trató en el Parlamento vasco una proposición no de ley que firmamos con el Partido Socialista, y se detecta que hay un problema de desconocimiento, ¿no? Que el amianto, mientras no se manipule, no es peligroso, pero el desconocimiento de la existencia del amianto y por tanto la posible manipulación es un riesgo al que tenemos que hacer frente, ¿no? Y por eso pues el texto que aprobábamos era intensificar las campañas de información y prevención sobre la exposición de los trabajadores de amianto, y que desde Osalan se asesore a los ayuntamientos que soliciten en la elaboración de un mapa del amianto con el fin de facilitarles la realización de los mismos. Creemos que con este acuerdo tomado en Vitoria y con esa colaboración que va a ofrecer Osalan a los ayuntamientos, tenemos una oportunidad para hacer frente a este reto y en colaboración de Osalan hacer ese mapa. Guk nahi duguna da lehenengo eta behin jakin nun dagoen amiantua gure herrian. Mozioan justifikazioan esaten genuen 1940 hamarkadatik aurrera gero eta gehiago erabili izala, eta batez ere erabili izala 60 eta 80 hamarkaden artean. Eta Eustaten dauzkagun datuen arabera, Eibarren 255 eraikin dakaguz, 60 eta 80 hamarkada hoien artean egin da. Pentsatzen dugu 255 eraikin horiek izan leikezela abia puntua begiratzeko, ze probabilidade handia edukiko dute segurazki eraikin horiek amiantua eukitzeko. Eta horren ondoren, bigarren helburu bat izango da modu seguruan ezabatzea. Eta horrekin batera, hirugarren helburu bat, eta igual hor ja eskapatzen da gure eskumenetikan, baina da amiantuan biktimen reparazioa. Y por tanto, ¿qué es lo que pedimos al ayuntamiento? Pedimos básicamente dos cosas, pero una primera, que es lo que tratamos en la moción de hoy, es que se haga el mapa, que se haga el inventario de los edificios, no solo municipales, sino de los edificios de la ciudad donde hay amianto. Creemos que eso se puede hacer en colaboración con Osalan. Eso ha sido una novedad que para entonces ya habíamos presentado la moción, pero entendemos que también además será así, y que en segundo lugar el ayuntamiento tome medidas para que desaparezca, ¿no? No pretendemos crear ningún tipo de alarma, lo quiero decir. Creemos que lo mejor para evitar situaciones de alarma es tratar de evitarlas precisamente y erradicarlo, porque además es un objetivo europeo que tenemos para dentro de 11 años, ¿no? Lo que hemos hecho en estos 10 años, pues bueno, creemos que es responsabilidad de todos trabajar por una Eibar más segura y más saludable, y que ante la existencia probable de amianto en nuestra ciudad, pues no podemos mirar a otro lado. Lo que queremos es un diagnóstico real que sirva para poder plantear después medidas tendentes a evitar los daños que pueda causar. Por eso proponemos que este ayuntamiento colabore con el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, Osalan, para realizar ese mapa, y que dentro de 10 años, si es posible antes de que llegue el plazo de ese objetivo europeo, pues nos podamos todos felicitar porque hemos cumplido con ese objetivo, ¿no? Entonces, decía, en primer lugar, hacer el diagnóstico, y Séneca solía decir que el fin de un trabajo es el principio de otro, y después ya vendrá esa segunda tarea. ¿Más intervenciones?
Bai, Josuk esaten zeban moruan, 60 eta 80 hamarkadan bitartean eraikitako 255 eraikin pribatuen azterketa itxia guk uste du zaila izango dela. Igual 6 hilabetetan amaitzea zaila izango da, baina mozinua babestu ingo dugu, guretako oso garrantzitsua delako bebai. Bebai argi uki behar dugu mapakin zer egin nahi dugun, edo zer egin daiteken mapan jasotzen den informazioakin. Adibidez gu planteatzen dugu, beste adibide batzuk izan leik ez, baina IT ziurtagiria laster aurkeztea derrigorrezkoa izango da, bertan amiantuak ez dakanik ziurtagiri bat, edo aurkeztu leke, edo beste hainbat modutara. También es la segunda moción del PNV que se preocupa por los efectos cancerígenos que podemos padecer los ciudadanos y ciudadanas de Eibar. Primero fue los posibles efectos de Garoña y ahora es esta de los efectos del amianto. EH Bildu sí que se ha mostrado sensible a ellas y ha apoyado ambas mociones. Pero hablando también de efectos cancerígenos, nosotros también somos sensibles y solidarios hacia los vecinos de Usurbil, Orio, Donosti, Astigarraga, Hernani, Lasarte, Urnieta, Andoain, Sisurquil, Aya o Aduna. Los vecinos de dichos pueblos también se encuentran dentro del radio de acción de la futura incineradora de Izubieta y tienen grave peligro para la salud y el riesgo de padecer cáncer también se va incrementando. También creemos que es un tema muy serio y también es un tema que está muy de actualidad. Simplemente que Irabasi se une totalmente a lo que vosotros estabais. Antes le hicimos ya la moción contra la incineradora y nos mantenemos en lo mismo. Creo que entre Gurasos y todo el movimiento popular que se mueve alrededor de la incineradora podemos todavía conseguir. Garoña parece que ya está un poco medio descartado, cosa que simplemente agradecemos por lo que festejamos y nos alegramos muchísimo. Bueno, yo me he sonreído exactamente igual cuando se hablaba del mapa de ruidos y se ha traído los autobuses, como igual que se habla del amianto, se trae la incineradora. Me he reído exactamente igual porque hay muchos pisuergas que pasan por Valladolid en este pleno. Yendo a la moción, nosotros la vamos a apoyar. La vamos a apoyar y no solamente la vamos a apoyar, sino que, bueno, un poco la línea que ha dicho Josu, adelantaré una noticia al pleno. Yo creo que lo fundamental con el tema del amianto es la información. Es lo fundamental, porque has hablado del estudio que se hizo en el 2007. Yo, de verdad, pensaba que el estudio era solamente para edificios municipales, porque además ni el proponente se quejó luego, es decir, Comisión Obras se quedó satisfecho del trabajo. Es verdad que el texto de la moción, como dices tú, se ampliaba, pero el trabajo que hicimos en los edificios municipales fue con la satisfacción de todo el mundo, incluso del proponente también de la moción, que en aquel momento fue Comisiones Obreras. Pero mira, hubo un caso que había algo que superaba un poco lo que podía ser bajo o nulo, que era algo de amianto en algunas piezas de un horno, de un colegio. El colegio no quería que se supiera que tenían eso. O sea, el colegio no quería por ningún concepto que se dijera públicamente que había eso. Bueno, se quitó, se cambió lo que había que cambiar y se eliminó. Pero no querían que en ningún caso trascendiera que tenían eso, como si eso le podía perjudicar desde el punto de vista luego pues, de matriculaciones o no lo sé, ¿no? Entonces, yo creo que es importante la información, porque es verdad que el amianto es peligroso en su manipulación en fábrica. En su momento tienen en San Sebastián un problema gravísimo, en la zona donde hacían todas las uralitas del mundo, pues tienen un problema muy grave. Y mientras esté en la convivencia normal no tiene peligro si se rompe o si se manipula, y es lo que hay que hacer, ¿no? Por tanto, yo creo que es bueno profundizar en el trabajo de inventariar con la realidad de la ciudad, pero también con la tranquilidad de que mientras no pase nada, bueno, pues habrá que ir trabajando esa segunda parte que dices que decía Séneca, a ver cómo lo hacemos, porque va a haber mucha responsabilidad de lo privado en todo esto. Es decir, lo público hicimos casi todo lo nuestro, que no era mucho, afortunadamente. Este edificio no se miró, porque como se hizo todo nuevo en el 2003, se entendía que estaba ya hecho sin ese producto, y por tanto va a haber luego, a ver cómo articulas pues a través de las licencias de obras, habrá que ver cuál es el proceso. Y en relación a lo que has comentado tú, yo la semana pasada estuve reunido con el director de Osalán, y efectivamente nos han propuesto, y lógicamente hemos aceptado, o he aceptado, luego el Pleno o algún reglamento tendrá que aceptarlo, firmar un acuerdo para que desde Osalán se haga el inventario, porque deben tener algún sistema, que no sé muy bien cómo funciona, pero que luego se puede, creo que es a través del sistema GIS, pero bueno, es un sistema que lo que hacen es, a través de unas fotos aéreas, analizan los tejados, y a través de los tejados saben si hay amianto o no. Es decir, si el tejado tiene amianto,
ya el edificio tiene, aunque solo sea en el tejado, pero tiene, y el que no tiene es muy raro que luego el resto de la estructura tenga. Otra cosa es luego dentro de cada vivienda, eso ya es más complicado, pero lo que es la estructura del edificio, y por tanto, aunque la moción la aprobamos con los edificios entre el 60 y el 80, el objetivo es hacer de toda la ciudad, porque Osalan además lo ha ofrecido poder hacerlo así, por tanto, yo espero, pues cuando tengamos un poco, sepamos en qué consiste el trabajo, poder conveniarlo, acordarlo de alguna manera con Osalan para poder ejecutar el trabajo, y una vez hecho el inventario, conocer cuál es la realidad de la ciudad y ver qué es lo que podemos o no podemos llegar a hacer desde la Administración. Bueno, luego me dice Arcadio, tenemos un acuerdo con el Consorcio de Aguas también de ir progresivamente renovando todas las tuberías de fibrocemento de agua, porque en el subsuelo hay fibrocemento, todas eran antes. Hay un proceso de que poco a poco se van renovando también y van sustituyéndose lo que es la responsabilidad de lo público. Aclarar una cuestión, y es que en la moción se habla de todos los edificios, no se habla de los edificios entre el 60 y el 80, igual da lugar a confusión que en la justificación hablamos que en la época en la que más se utilizaba el fibrocemento hay 245 edificios, pero puede haber edificios construidos con anterioridad porque además han podido tener obras o por lo que sea, que pueden tener fibrocemento, y eso lo utilizábamos en la justificación, pero la parte dispositiva, como tú sueles decir, la propuesta de acuerdo se refiere Le pregunté a Elena y me dijo que había que identificar los 245 edificios, bueno, por eso lo he dicho, pero bueno, así... No, pero... Bueno, bien, que es igual porque además vamos a poder hacerlo todo. Sí, planteábamos que por lo menos ahí hubiera un punto de partida en la justificación, por eso. Aclarar también por el comentario que hacía el representante de Bildu, que 6 meses puede que no sea tiempo suficiente, pues bueno, pues si en 6 meses no da tiempo, pero si estamos en marcha, creo que tendremos la suficiente flexibilidad. Lo que no queremos es que este tema se quede en el olvido, ¿no? Simplemente eso. Y como no quiero escapar de ese debate, aunque sea un pisuerga que pasa por Valladolid, yo quiero decir que este partido está en el tema de la materia de residuos por reducir, reutilizar y reciclar, y cuando no es posible eso, valorización energética. Y queremos saber, y si algún día os dignáis a explicar cuál es la propuesta alternativa que tenéis para este pueblo, para que esto no sea necesario, la valorización energética, cosa que, por cierto, es apoyada en otros países incluso por los verdes. Cuando tengáis esa alternativa, nos lo comentáis, porque ni siquiera el puerta a puerta, que no sé si es lo que estáis planteando, ni siquiera el puerta a puerta sirve para evitar la necesidad de la valorización energética de los residuos. Bueno, me gustaría que no abriéramos un debate sobre el tema. Bueno, si no hay más intervenciones, votaríamos esta moción del Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor? ¿Ruegos y preguntas? Bueno, ja hirugarren edo laugarren edo ez dakizmagarren hilea da gauza bera galdetzen deula. Ez dakit, zite zuena, Polizia Nazionala etorriko da Eibarrera. Suposatzen da, apirilean irekiko da bulegoa, hori ere ez daukagu argi, noiz irekiko dan, herritarrak urdurituta daudean noiz irekiko dan, eta guk ez daukagu informazio horren gainean, ez da polizia etorriko dan ere. Eta ez da, ze aurrekontu suposatu izan duen bulegoa jartzeak, egia da fakturak pasatzen joan direla ogasun batzordetik, baina ez daukigu totalean zenbatekoa izan den aurrekontua, eta ez dakigu ere hori mantentzeak ze suposatuko duen etorkizunean. Ze gauza bada ekartzea, baina mantentzeak ere kostu bat izango du, orduan, bueno, hori dan argitu alba duzu. A ver, nosotros en el acuerdo que se llegó en este pleno de traer el DNI a Eibar, se han hecho todas las gestiones para poder traerlo, hemos ido cumpliendo las condiciones que se han ido poniendo desde... creo que es el Ministerio Interior, tampoco lo sé muy bien, o la policía, que nos han ido poniendo, y nosotros, nuestro objetivo era, y así lo dijimos, que en abril estuviera a disposición las instalaciones. Estamos pendientes de algunos pequeños flecos, que a veces son pequeños, a veces son grandes, depende con quién hables, pero que ya son temas más de cableados, de sistemas, que de obra como tal. Una vez terminado eso, lógicamente, pondremos sobre la mesa el coste que ha tenido para el Ayuntamiento la habilitación de los espacios. Luego, lo que ya no sé es, en cuanto a lo que es el mantenimiento de las instalaciones,
No sé si van a tener contador de luz independiente o irá dentro del paquete del ayuntamiento, no lo sé. Me imagino que irá dentro del paquete, pues eso lo aclararemos también, lo pondremos sobre la mesa, porque bueno, todos acordamos este objetivo y lo que también es importante, no nos están respondiendo sobre el personal y de qué característica va a ser el que va a venir aquí. De verdad te digo, si nos dijeran lo diríamos, porque yo no tengo ningún problema de seguir defendiendo la posición de que aunque venga Policía Nacional de uniforme y con pistola, yo sigo manteniendo que la policía esté aquí. O sea, no tengo ningún problema, porque creo que el servicio merece la pena. Pero si se lo supiera lo diría, pero no nos acaban de responder La cuestión es eso, que no vengamos un día a la oficina y tengamos a la Policía Nacional debajo de... No, nosotros en el momento en el cual pongamos las instalaciones a disposición de ellos, todavía necesitarán un tiempo... Perdón, cuando... Ya. En el momento que se ponga a disposición de ellos ya, que yo creo que lo daremos a conocer a los grupos, de que, oye, ya está esto como para que ellos lo puedan usar, es decir, a partir de ellos necesitarán un tiempo también para colocarse, eso sí, pero nosotros, insisto, porque además, o sea, es una pregunta que me la huelo, es decir, que ojalá tuviera respuesta, Leire, de verdad, no nos dicen... Y lo del mantenimiento no era tanto por el mantenimiento energético, sino el que ellos den este servicio no supone ningún gasto para el ayuntamiento. No. O sea, la prestación del DNI no, otra cosa es... sus materiales lo utilizan ellos, las máquinas son de ellos, nosotros pues lo que es, pues eso, pues la luz, el agua, o lo que gasten en ese sentido. Pero no tenemos que pagar un canon o una cuota o algo porque se preste el servicio de aquí, eso no. Bueno, en ese asunto ya aprovecho para aclarar, porque también salieron dudas en una nota de prensa que salió el ayuntamiento. Nuestro total apoyo, absoluto apoyo a que venga la oficina del DNI a Eibar. Si puede ser sin policía armada, mejor, pero si es la consecuencia que tienen que custodiar la oficina, desde luego nosotros consideramos que el servicio que va a dar a la ciudadanía de Eibar está bastante por encima de los riesgos que conlleva tener debajo de la oficina de Bildu a gente con una pistola si son agentes de la seguridad. Dicho eso, yo la pregunta que quería hacerte, alcalde, era unas declaraciones que salían el viernes en prensa en torno a la OTA. Nosotros venimos desde hace tiempo haciendo propuestas para abrir una reflexión en torno a la posible implantación de OTA a más zonas. Planteamos también la posibilidad de que sea con viñetas. En alguna conversación contigo también salió pues que esas viñetas si tendrían que ser para toda la gente de Eibar o si tendría que ser solo para la gente de las zonas. Pero hay una frase que nos llama la atención y es que no estamos a favor de la ampliación de más zonas en Eibar. Tuya. Bueno, luego igual hay que contextualizar leyendo el resto de frases, ¿no? Pero esa frase sí que nos ha llamado la atención, no he tenido ocasión de estar antes contigo. Nosotros lo que seguimos defendiendo es que por lo menos, aunque no se implante de forma inminente, esa reflexión tenga cabida en la Comisión de Tráfico. Esa reflexión viene unida al plan de movilidad. El que lea el plan de movilidad encontrará en las páginas 44 y 45 que el Ayuntamiento tiene que abrir una reflexión en torno a la implantación de la OTA, siendo conocedor que suele haber reticencias por parte de la ciudadanía y también por parte de las personas que ostentan los cargos públicos que tienen que tomar esa decisión, ¿no? Yo no sé hasta qué punto es así. Yo entiendo los miedos que puede generar abrir ese debate. He visto un proverbio chino que me ha gustado y para acabar con ello es: el trabajo del pensamiento se parece a la perforación de un pozo. El agua es turbia al principio, mas luego se clarifica. Entonces, creemos que esa reflexión tenemos que hacer, aunque al principio nos cueste un poquito abordarla, y te invitamos a que no le des carpetazo a ese asunto. No, además yo creo que lo hablé contigo e incluso pusimos sobre la mesa dudas, escenarios, y sí que creo que hay que seguir profundizando. No sé cuál será el resultado final. Puede ser, porque luego lo tiene que aprobar el Pleno o no, y habrá que ver lo que votamos, pero yo creo que la reflexión sobre alternativas de la posible o no ampliación de OTA y en qué condiciones y qué sistema de gestión y viñetas para quién sí, para quién no y todas estas cosas, los de fuera pagan, no pagan, que lo hablamos además. Yo creo que eso sí que tenemos que sentarnos y hablarlo, bien en la Comisión de Tráfico o bien a través de otro mecanismo. ¿Más? Bueno, yo quiero compartir con vosotros una preocupación que me lleva rondando, tengo muchas, pero una de ellas que me va rondando en bastante tiempo, y viene a colación con la no aprobación del presupuesto
a día de hoy todavía, ¿no? Todos los que estáis aquí sentados sabéis que nosotros desde el año pasado empezamos a decir que había que aprobar el presupuesto en plazo, que por ley antes del 31 de diciembre tenía que estar aprobado, y el retraso en la aprobación de este presupuesto pues, está generando problemas para los ciudadanos y ciudadanas en general, para la ciudad en general, y lo que a mí me preocupa especialmente es para los colectivos más vulnerables en particular. Me refiero a aquellos colectivos que tienen recursos insuficientes para hacer frente a gastos y que le tenemos que dar algún tipo de solución. Desde mediados de marzo, el equipo de gobierno tiene garantizado la abstención de Euzko Alderdi Jeltzalea y entendemos que se podía haber puesto las pilas para intentar poner el mecanismo en funcionamiento para la aprobación del presupuesto del 2017. Hoy, 27 de marzo, no se sabe ni cuándo va a ser el presupuesto. Y entre ponte bien y estate quieto, Semana Santa, etcétera, etcétera, presumiblemente estamos hablando de un presupuesto que se va a poner en marcha en mayo. En esta gestión yo creo que hay una responsabilidad y lo que yo no puedo ver es que aquí alguien me intente vender una moto o vestir un Santos porque no hay excusas, no hay excusas. Y todos sabemos que hay gente en Eibar que está pasando necesidades y duras. Hay gente que no tiene para pagar la renta, para el mantenimiento y que, en el mejor de los casos, esas ayudas que por ley tienen derecho van a empezar a cobrarlas en mayo. Hay muchas familias que están teniendo que tocar la puerta a otros organismos, a otras familias, a otros amigos para poder acabar el mes. Aquí el Partido Socialista en más de una ocasión ha hablado de compromiso social, pero yo realmente no veo ningún compromiso social, ni siquiera político, cuando se está dando la espalda a las necesidades de los eibarreses y de las eibarresas. Por eso, en el caso de que la aprobación del presupuesto 2017 se demore, tal vez el equipo de gobierno debiera de plantearse el dar algún tipo de solución y no esperar a que situaciones como estas se dilaten en el tiempo. Aprovechando que estoy en el punto de ruegos y preguntas, le voy a hacer un ruego al alcalde y le voy a decir que apruebe ya el borrador y el presupuesto cuanto antes y, si no, que tome las medidas necesarias. Compartimos preocupación por los presupuestos no estén aprobados, pero lo cierto es que nosotros presentamos el borrador fuera de plazo, es verdad. Lo presentamos, creo que fue el 9 de enero, si no estoy equivocado. Creo que fue el 9 de enero. Se nos pidió tiempo para poder presentar enmiendas, se dio más tiempo. Se presentaron enmiendas por un valor 5 veces superior al año pasado, lo cual exige un trabajo también de analizar lo presentado y, por tanto, unas enmiendas mucho más cercanas a lo que habíamos trabajado. Podría haber sido más fácil de gestionar, pero ha sido complicado. Y nosotros todavía, si no estoy equivocado, creo que el martes pasado tuvimos una reunión con el Partido Nacionalista Vasco, si no estoy equivocado el martes, y creo que la respuesta de Bildu es del viernes, creo, si no estoy equivocado también. Hablo un poco o del jueves o viernes, el jueves, ¿no? Bien, con lo cual nosotros ya estamos en la fase de ordenar cómo se va a hacer la votación de presupuestos. Estamos en la fase ya. Mañana mismo tuve una reunión con el interventor y con la secretaria para ver cómo ordenamos eso, pero también, quiero decir, nosotros estamos intentando también ver cómo interpretamos también la posición de los partidos ante los presupuestos. Y creo que también es importante intentar acertar en la interpretación para luego en la gestión de ese documento aprobado estemos de acuerdo todos en las reglas del juego de lo que hemos aprobado. Y por tanto, eso también tiene su tiempo, pero nosotros sí que vamos a intentar, si no se van las luces, vamos a intentar, no es orden mía para que nos vayamos, esto es automático, intentar ya poner una fecha cuanto antes para poder aprobar, convocar el pleno de aprobación de presupuestos y poder aprobarlos. Pero también es verdad, no sé exactamente a qué tipo de partidas presupuestarias te refieres, Elena, pero también es verdad que los presupuestos están prorrogados y muchas partidas se están ejecutando ya. Las de AES no lo sé, por eso te he dicho que no lo sé, pero sí que hay muchas partidas también o sea,
Bien, te he dicho que no lo sé, pero lo que te estoy diciendo es que cuando dices que el no estar aprobado los presupuestos parece ser que no estamos haciendo nada. Es decir, hay muchas partidas del presupuesto que están prorrogadas y el ayuntamiento sigue funcionando y sigue generando gasto corriente y sigue haciendo frente a las necesidades que vienen prorrogadas del año pasado sin ningún problema. Habrá algunas que exigirán aprobación de presupuestos para tener inversiones, ya sé que no se puede hacer, pero el tema de AES, yo creo que se pueden seguir pagando. El tema de AES, el decreto del Gobierno vasco se aprobó se hizo público la semana pasada. Entonces, pero no es una cuestión de presupuestos. No. Yo creo que con el presupuesto prorrogado se pueden pagar. Creo. Pero no se está haciendo. Porque no había decreto del Gobierno vasco. El decreto del Gobierno vasco es de 2 de marzo. Bueno, en cualquier caso, decir, lo que quiero saber es, o sea, yo tenía la duda de que si con presupuestos prorrogados se pueden pagar AES. Es decir, el que se estén pagando o no AES parece ser que no es consecuencia de la situación del presupuesto. Quería aclarar eso. Es decir, si el presupuesto aún siendo prorrogado, si el decreto del Gobierno vasco estuviera aprobado y se estuvieran tramitando, yo creo que se pueden pagar con el presupuesto prorrogado. Creo. Porque no estaba la norma que permitía que se tramitaran los expedientes. Sin el decreto también se pueden pagar, pero decide cada ayuntamiento si espera la aprobación del decreto o no. Y el ayuntamiento de Eibar espera desde hace años a la aprobación del decreto. O sea que... Pero de la misma que espera pueden no esperar. Sí, pero no. A ver, la decisión del ayuntamiento no está vinculada a la situación de sus presupuestos, sino al ritmo del Gobierno vasco. Que podemos estar de acuerdo o no, es decir, si nosotros decidimos que hasta el Gobierno vasco no establezca los criterios de cómo se pagan las AES este año, podemos decidir esperar o no. Bueno, eso la comisión, yo no tengo ningún problema. El decreto del Gobierno es del 2 de marzo. Pasó por la comisión el 7 de marzo. Llevamos ya... A ver, ordenar un poco... Elena, ¿sabes, Elena? Ha pasado por la comisión el otro día el decreto, pero sabes que tenemos, Jaione os lo ha repetido hasta la saciedad, todo preparado, toda la documentación recogida, porque lo que más trabajo lleva es recoger la documentación. Y si ahora vemos que con el decreto del Gobierno vasco aprobado se pueden pagar, se pagarán las AES, porque está toda la documentación recogida. Por eso decía yo que si esto se va a demorar, el equipo de gobierno tome las medidas que tiene que tomar. Pero, Elena... Y no solo en el tema de AES, Elena, en tú lo has vinculado a la situación procesal del presupuesto, y eso no es verdad. No tiene que ver con la situación... Es decir, con presupuesto aprobado igual hubiéramos tomado la misma decisión, hasta que no esté el decreto del Gobierno vasco, pagarlas o no. Que no lo sé, pero que tú... Pero que... A ver, da igual si el presupuesto está aprobado o no, para poder, mediante un presupuesto prorrogado, si tomamos la decisión de pagarlo antes de que se apruebe el decreto de... pero da igual, pero tú has dicho que es que como el presupuesto no está aprobado no se pagan, y no es cierto. No, no tengo ningún problema. Bueno, ahora ya, si estamos en esa fase ya no pasa nada. O sea, ya se va a tramitar y ya está. Pero no hay ningún problema en ir adelantando desde enero los pagos de AES independientes si el presupuesto prorrogado lo permite. Es que es lo que yo pensaba, con lo que tú me estabas diciendo pensaba que era una de las partidas que un presupuesto prorrogado no permite gastar. Y sí permite. Pero sí permite. Porque se ha tomado la decisión de esperar a que esté aprobados los criterios por parte del Gobierno vasco. Es que no tiene sentido, no tiene ningún sentido cuando luego se nos llena la boca diciendo que el ayuntamiento es el que completa cuando no llega, pero si luego estamos esperando y mientras tanto tenemos a las familias 4 meses esperando a correrlo. En cualquier caso, alcalde, tú conoces mucho mejor que yo las consecuencias que está sufriendo gente de este pueblo por no tener el presupuesto aprobado. Hay subvenciones que no se pueden dar. Pero que esto no es por el presupuesto. Tú lo conoces mucho mejor que yo. Oye, una mentira dicha 100 veces sigue siendo mentira, ¿eh? Hay gente que está esperando para poder cobrar cosas de este ayuntamiento. Hay gente en este pueblo que está esperando. Pero no temas sociales. Tú sabes mucho mejor que yo que lo hay. Pero no temas sociales. ¿Vale? No temas sociales, no mezclemos. Yo he reconocido, hay partidas del presupuesto que hasta que no está aprobado no se pueden gastar, como pueden ser transferencias a los clubes de fútbol. Vale, eso no se puede. Y no solo a los clubes de fútbol. Bueno, y asociaciones, y asociaciones.
Pero lo que estaba diciendo aquí era que había familias que estaban en situación de exclusión, que no están cobrando las AES porque el presupuesto está prorrogado. Y eso no es cierto. Porque ha habido una decisión en ese sentido que pero no está vinculada a la situación procesal del presupuesto, ¿vale? Es lo que estoy diciendo yo. Otra cosa es que si la ordenanza municipal dice... ¿Qué ordenanza? La ordenanza de gestión, la ordenanza de las AES, lo que regula cómo se aplican las AES. Bueno, una normativa de cómo se, no sé el título, de cómo se aplican las AES. Y esa normativa dice que se esperará a que, bueno, oye, pues lo modificamos, que no pasa nada. Que si hay que modificar, pero si la normativa dice eso y lo ha estado diciendo de tiempo, bueno, pues el traerlo aquí ahora diciendo que como el presupuesto está prorrogado no se pagan las AES, no es cierto. Habrá cosas que no se hacen, es verdad, y cuanto antes lo hagamos mejor, pero no eso. ¿Hay más ruegos o preguntas? Sí. Mira, realmente te has referido a Bildu y te has referido a PNV, pero también existimos y sabemos que tenemos un voto, pero es un poco bisagra. Me refiero que hoy todavía, a última hora de la mañana, estábamos con el último encuentro, o por lo menos, no sé si desencuentro, pero por lo menos la última visión con PSOE, habían redactado el borrador. Entonces, a mí me parece que he estado esperando 40 días exactamente desde el 14 de febrero para tener alguna idea, porque nadie desde vosotros como equipo de gobierno ni siquiera ha tenido acceso a los otros, las otras enmiendas, me refiero a los otros grupos. Y entonces yo he estado en una especie como de limbo, a ver si alguien me llamaba, alguien decidía algo, y hoy todavía, o como os digo, a última hora de la mañana hemos medio cerrado, porque ahora será nuestra postura a entregar. Creemos que para el miércoles por la mañana lo podíamos hacer ya definitivo. Pero contigo se ha estado no menos de 4 veces. No, no es verdad. No es verdad. A ver, conmigo ha estado Alberto para decirme que teníamos 1.300.000 para distribuirnos entre los 3 grupos políticos. No ha habido ningún otro comentario de nada de lo que yo he expuesto, de nada. Es tal como os digo y es la pura verdad de lo que os estoy diciendo. Mañana hacemos un inventario de los contenidos de las reuniones que me dicen el equipo negociador que han tenido contigo. Oye, me gustaría mucho que lo dijeran ya en alta voz. Claro. No, pero bueno, el tema de las negociaciones yo creo que es un tema entre partidos. Tú si quieres decir tu parte, dila, ya la has dicho. La nuestra nosotros te la diremos a ti. Vale, gracias. Vale. Bueno, finalizaríamos el pleno y si el público quiere intervenir. Hola. Bueno, yo soy Ander, pertenezco al círculo de Aldugu Podemos Eibar. Quería hacer un comentario sobre el mapa de ruido, que nos parece bien que partáis del informe que ya existe, pero bueno, nos gustaría hacer 2 aportaciones, que se preste especial atención a la zona del nuevo hospital, que va a ser una zona crítica en cuanto al ruido y muchas más cosas. Y por favor, que una vez se elabore, que no se quede en el olvido durante 5 años hasta que haya otra ley que diga que hay que hacer un mapa del ruido, que si se hace un mapa del ruido es para luego intentar buscar los puntos negros y mejorarlos. En cuanto a las cláusulas sociales, bueno, se ha traído una moción alternativa que me gustaría saber dónde estaba en el acta de la comisión de portavoces. Estamos de acuerdo con lo que ha comentado Bildu, de que hace falta más formación y que estaría bien que todos los partidos tuviéramos más formación en cuanto a las cláusulas sociales, que si se ha presentado 3 veces en X años las mismas cláusulas o cláusulas similares, es porque igual hay un déficit enorme en cuanto a cláusulas sociales en las contrataciones que ha hecho el ayuntamiento. Y que, bueno, con la moción la moción alternativa que se ha decidido apoyar, pues que hay miles de cláusulas que se van a quedar en el olvido, porque claramente cuando haya cualquier pliego o cualquier cosa no se van a meter ningún tipo de este tipo de cláusulas. Y bueno, que ya es hora de bajar a la arena, como se ha comentado aquí, y de empezar a trabajar con las cláusulas sociales, que estamos ya en marzo de 2017 y que parece muy fuerte que a día de hoy no se establezcan muchas cláusulas sociales en todos los contratos de los ayuntamientos, en especial en el de Eibar. Simplemente por aclarar que la moción alternativa no estaba en el acta de la Junta de Portavoces porque no existía. Se generó a lo largo de los días y creo que hoy, ¿no? Hoy se ha firmado. Buenas tardes. 13 años y un mes más, esperando
Aquí se os llena la boca sobre todo de buenas intenciones, porque de hechos muy poquitos. Hoy mismo hemos asistido y hemos oído unas cuantas mociones. Las mociones aquí, que luego no sé quién las hace el seguimiento de todas las propuestas de buena voluntad que se hacen en este ayuntamiento por parte de todos los grupos, luego no sé a qué fin se iban. Y voy a poner un ejemplo, que una fotografía, una imagen vale más que 1000 palabras. Hemos dicho y se ha pedido aquí una moción para el mapa municipal de contaminación acústica, y otro, un análisis de la calidad del aire de Eibar. Bien. Todo esto estaba relacionado con el plan de movilidad. Hay un plan de movilidad que solucionaría problemas de ruido, de contaminación, haría una ciudad mucho más amable. Pero os voy a poner un ejemplo bien claro. Yo me muevo en bicicleta por mi ciudad y la sorpresa es que cuando voy a dejar la bicicleta en cualquier edificio público, ahí va, sorpresa que no tengo dónde dejar. O sea, no tengo un soporte de aparcamiento de bicicleta. Un triste soporte. Cuando vengo al ayuntamiento, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos intentando fomentar algo que después no podemos llevar a la práctica o de manera precaria. Luego se ha hablado aquí de otra moción sobre la eliminación del amianto. Bueno, pues tenemos otro ejemplo claro, y en Chonta, en mi barrio. En el número 9, en un lugar altamente contaminado, aunque este ayuntamiento, el informe de IOBE lo chapuceó, como sabe muy bien el concejal de obras, había un edificio, esos 480.000 euros que puso el gobierno vasco para derribar ese edificio que no se ha derribado, pero sí lo que se quitó fue la techumbre de amianto, efectivamente. Había uralita y se quitó. Pero fijaros el criterio. Se quitó un problema de un producto contaminante y al quitar la techumbre se generó otro más grave. En los números 11, 13, 15 hay que ver en las condiciones que está al eliminar la techumbre, que como habéis dicho bien, claro, no perjudicaba si no se manipula a los que están alrededor, lo que han tenido es humedades, suciedades, desde luego insalubridad total. Fijaros este ayuntamiento cómo actúa. Y en el número 19 tenemos una techumbre de amianto. Estamos esperando 13 años, no solo para solucionar la regeneración del barrio, sino que quitar esos elementos que no hace falta ni hacer estudio en muchos casos, porque salta a la vista y es evidente. Y estamos esperando. Y aquí se nos llena la boca con mociones para hacer estudios. Lo que hay que ponerse las pilas para hacer las cosas. Y seguimos aquí. Y ahora me he llevado una sorpresa de que nadie ha comentado del barrio de Chonta, cuando en la prensa estamos una y otra vez en portada, vamos a decir, de las páginas centrales de la zona del Bajo Deba. La oposición pide reflexión sobre Chonta, y desde luego me parece triste que en este foro no se hable de las condiciones que estamos los vecinos de Chonta. Os habréis dado cuenta de que hoy ha venido algunos menos, no es que vengamos muchos, porque están aburridos. Tenían una reunión para poner un ascensor. Tenemos un acuerdo firmado con el gobierno vasco para unas ayudas. Tenemos unos responsables para que estén con nosotros. No sabemos en qué condiciones están ni los realojos, ni la industria, ni si vamos a tener... y de hecho tenemos organismos para que nos puedan ayudar a conseguir unas ayudas. En su día, el año pasado, se habló de unas ayudas que podían ser, que no fueron. Como habéis hablado del tema de la música,
los deberes de este ayuntamiento dejan mucho que desear y cuando se trata de pedir ayudas, luego claman al cielo de que no le dan. Y efectivamente, ¿por qué le dan a otros municipios más ayudas? Porque hacen los deberes, hacen en el momento y los hacen. Y aquí, como somos todopoderosos, tenemos un montón de dinero, estamos a expensas de que nos vengan con la bolsa a darnos. No, hay que currárselo, y en el caso de las ayudas. Espero que la oposición, que pide una reflexión para Chonta, que no esperemos reflexionando otros 13 años. Y ya voy a terminar comentando, estamos noticia de prensa. En vez de hablar aquí en el foro, hablamos de noticias de prensa. El PNV considera que la encuesta sobre la estación de autobuses estaba amañada. Bien. Pero en un párrafo, y me permitiréis que os corrija, decía: ¿por qué no hacer un proceso participativo como se hizo en su día en Chonta? Bueno, vamos a comentarlo aquí, que antes no había streaming, que nos enteremos todo. El proceso participativo de Chonta, ese sí que fue amañado. ¿En qué sentido? Muy sencillo. Dijeron quiénes iban a votar. Solo votaron copropietarios de viviendas, ni propietarios de talleres, ni propietarios de tiendas, ni establecimientos, ni locales pudieron votar. Y después, en esa votación, el porcentaje lo puso el ayuntamiento. En un principio dijeron que si el 80% no estaba de acuerdo con el derribo de Chonta, no se iba a hacer. Posteriormente, cuando empezaron a cuantificar el número de que estaba a favor de su falacia, bajaron al 75%. Y por último, la votación fue sobre un 70%, poniendo ellos el porcentaje, poniendo quienes iban a votar. Es el único grupo político del mundo mundial que perdió la votación. Es que podían haberlo puesto el 51%. Es indignante. ¿Puedes ir terminando, por favor? Termino. Y posteriormente, que ahora no oigo decir a miembros que están en estos escaños, cómo posteriormente se manipuló y se recogieron firmas falsas de fallecidos para llevar a cabo este proceso. Sí, alcalde, no bufes, recuerda lo que dijiste tú, además aquí. Por favor, termino, sí. No te gusta oír lo que estoy diciendo, ¿verdad? No, porque es verdad. Si consideras que se ha cometido algún delito, llévalo al juzgado. No, eso es lo que dijiste tú. Se han recogido firmas falsas, efectivamente, pero como nadie lo ha puesto en conocimiento de las autoridades, claro, lo que doy por bueno, lo que está mal hecho. Y ahora, ya, si me permites, ya que me respondas a la pregunta, en el pleno pasado teníamos en los presupuestos una cantidad nominativa asignada a la asociación La Plazoleta. Comentaste que ibas a mirar el tema. Ha pasado un mes, nadie se ha puesto en contacto conmigo de la forma, ni de qué, ni cómo, ni por qué. Un mes ha pasado. Yo creo que he dado bastante tiempo para que se pondrían conmigo en contacto para decir qué es lo que nos faltaba, a ver qué documento, porque fijaros en lo curioso del tema, todavía a día de hoy no sé qué incumplíamos para que no se nos dé eso. No he recibido ningún documento. ¿Me podéis contestar por lo menos? Sí, bueno. Buenas tardes, señor Tueros. Muy buenas. Bueno, contestarte de que has recibido un email de mi parte, si quieres te lo puedo leer, pues para indicarte. Perdona, yo he mandado 2 correos, tanto a Cultura, revisa a qué correo has mandado, porque si has mandado al de mi antigua empresa, yo cesé en mis actividades hace un tiempo, y yo te he mandado por otro correo jl.tueros@hotmail.com. ¿Has mandado a ese? Yo he mandado al que tenía jl.tueros@fagorarrasate.com. No, yo posteriormente he mandado 2 correos que no se me ha contestado. Desde este ayuntamiento, todos los correos una y otra vez, una y otra vez los correos que envío
ni se contestan. Yo tengo por lo menos, si luego habláis de educación, la educación de contestarlos o aquí, en persona, o todos los correos que se me envían. Es increíble cómo habláis de transparencia, os llenáis la boca de lo que hacéis y no contestáis ni los correos. Bueno, mañana se remitirá de nuevo el correo al Espero correo, que os remita nuevamente me contestéis. Buenas tardes. Mañana sin falta lo tienes. Sí, para responderle por alusiones una serie de cuestiones. Una, que aparcabicicletas lo hemos propuesto. También hemos propuesto sistemas para transportar la bicicleta en el Udalbus, para que sepas. Y luego me sorprende que te moleste que se traiga una moción para desamiantar la existencia de amianto, que se puede hacer sin necesidad de presentar una moción, pero luego en cambio, igual, bueno, me ha dado esa impresión. Que no haya malas interpretaciones. Vale. Las mociones que se han presentado las apoyo y las comparto totalmente. Vale, Juan Luis, yo he esperado a que acabaras y voy a ser muy breve. Lo que me sorprendía es que parezca que ese tema se puede tratar sin necesidad de traerlo a pleno y, sin embargo, la propuesta que el PNV y otros grupos hacían para Chonta parece que no se ha tratado por el hecho de no tratarlo en el pleno. Yo lo que te quiero decir es que se tratan muchos más temas de los que se traen a pleno, y ese en concreto lo propusimos en la Comisión de Urbanismo. En el acta se recoge de forma muy escueta, pero no tengo ningún problema en remitirte el acta de la Comisión de Urbanismo en la que planteamos el problema de Chonta y que seguimos planteando que consideramos que la vivienda pública en los próximos años en Eibar tiene que edificarse principalmente en Chonta. Que planteéis en las mesas de trabajo. Ese es el planteamiento. Pero he insistido una y otra vez que para enterarnos en lo que se trata en esas mesas, el foro para enterarnos es aquí. Que esa propuesta... A ver, el pleno está finalizado. Si va a haber un debate entre vosotros dos, lo tenéis. No, pero es que nos ha aludido. Y lo último has planteado. Os podéis ir si queréis. Ellos pueden y yo no puedo. Última respuesta que te quiero dar, Juan Luis. Leire, si quieres, se puede ir. La última respuesta que le quiero dar, y con eso acabo, es que nosotros lo que decíamos era que, independientemente de los matices que pueda haber en el proceso, que yo desconozco, era incluso menor de edad cuando se hizo aquel referéndum, es que se hizo un referéndum y que nosotros planteamos que se haga lo mismo para la estación de autobuses. Es eso lo que decíamos en esa nota, nada más. Vale, gracias a todos.